Quantifasi, Versatile Mage. Capítulo 526. El truco para evitar a los muertos vivientes. Use esto para limpiar el veneno, pero sin un sanador, no es posible que sus piernas se recuperen, les dijo el anciano sentado en un taburete de madera y fumando un cigarro. Wanton le entregó un encendedor automático y un cigarro chungwa, pero el anciano negó con la cabeza. Los aldeanos no eran tercos ni atrasados en tecnología, pero tenían que confiar en el estilo de vida tradicional para mantener la serenidad de la aldea. El anciano le dijo al grupo que no había una choza vacía para ellos. No tenían más remedio que quedarse en un cobertizo por la noche. Todos eran soldados que habían soportado un entrenamiento duro, por lo que el cobertizo era muy cómodo, siempre y cuando no tuvieran que preocuparse por los no muertos. Hablaremos en el día. Solo un recordatorio, no se vaya corriendo a ninguna parte, especialmente al salir de la aldea. Le diré al jefe que está aquí, dijo el anciano, antes de abandonar el grupo. Los soldados se tendieron en el suelo ligeramente húmedo del cobertizo. Estaban demasiado cansados para charlar unos con otros. Extendieron sus ropas en el suelo y se fueron a dormir. La mayoría de ellos se habían acostumbrado a presenciar sangre y muerte. Fue una llamada cercana esta noche, pero no impidió que se durmieran. Todos se quedaron dormidos sin nombrar a nadie para hacer guardia. Zhang Xiao se despertó varias veces a lo largo de la noche debido al frío. La primera vez que se despertó, la luna aún estaba en lo alto del cielo. La segunda vez, la luna estaba ligeramente inclinada. La tercera vez, su entorno estaba en completa oscuridad, tan silencioso que daba un poco de miedo, pero su fatiga lo arrastró de inmediato a un profundo sueño. Cuando sus ojos se abrieron, ya era de día. Ven aquí, hijo de puta, ¿quién te dijo que te lavaras los pies en la corriente? Te desollaré vivo. ¿Ir a lavar la ropa? Déjame ir, mi esposo es perezoso, pero de alguna manera es muy activo en cambiarse de ropa. La paliza de un gong despertó al grupo. Cuando abrían los ojos, podían ver a niños corriendo, mujeres ocupadas con sus tareas y personas mayores paseando por el pueblo. El pueblo estaba muy tranquilo la noche anterior, pero era bastante animado durante el día, como un pueblo común. Cuando todos se despertaron, algunos de los niños con narices líquidas se reunieron alrededor del cobertizo y observaron a los soldados como si fueran extranjeros. Todos están despiertos, diríjase al ayuntamiento. El jefe quiere verlo. El anciano que estaba de guardia la noche anterior parecía bastante enérgico. Trajo al grupo a desayunar antes de ir al salón del pueblo. El pasillo no era grande. Tenía un pequeño patio delantero, con un enorme estanque lleno de agua clara. El fondo del estanque tenía muchos guijarros. Si uno mirara más de cerca, descubrirían letras rojas grabadas en la superficie de los guijarros, que parecían nombres. En nuestro pueblo, ya sea los jóvenes o los ancianos, los que se van escriben sus nombres en las piedras y los tiran al estanque. Esto les impide convertirse en esas cosas afuera, explicó el anciano con indiferencia. Llegaron a la sala del pueblo después de cruzar el patio. Algunos ancianos se sentaron en las sillas de madera con aspecto despreocupado. Ninguno de ellos parece tener miedo, a pesar de vivir entre los no muertos. Un hombre de mediana edad estaba sentado en la posición de liderazgo. Su frente estaba llena de arrugas. Parecía bastante viejo, incluso con su sonrisa. Incluso su buen cuidado de la piel fue incapaz de ocultar su edad. Soy el jefe de este pueblo. Puedes llamarme Fangu, dijo el hombre que se llamaba a sí mismo Fangu. Nuestro jefe es impresionante, es un mago, felicitó el anciano que había hecho guardia. No soy nada comparado con los expertos del ejército, respondió Fangu con una sonrisa, sonando bastante humilde. ¿Expertos? Un muerto y otro gravemente herido antes de que llegaran, espetó el anciano. Fangu le dio al viejo una mirada. El anciano se dio cuenta de que había dicho algo desagradable a los oídos. Inmediatamente se excusó, probablemente se dirigía a su casa para descansar. Lo siento. El viejo está siendo muy hablador. Últimamente ha sido aburrido, ya que los no muertos aparecen incluso antes de que el cielo se vuelva completamente oscuro. Las criaturas también son extremadamente salvajes. Debes tener mucho cuidado, no importa en qué misión estés. Fangu aconsejó de una manera amistosa. Gracias por el recordatorio. La verdad es que estamos aquí para rescatar a un escuadrón de exploradores. Se nos dice que informemos si encontramos alguna noticia, si sabe algo, dijo el capitán Kinru. Oh, ellos, llegaron a la aldea antes, y se fueron después de darnos algunas advertencias. No se quedaron por mucho tiempo.
Deben haberse dirigido a las otras aldeas, respondió Fangu de inmediato, recordando al escuadrón. ¿Estaban bien cuando vinieron aquí?, preguntó Xiaohu. Sí, había 9 de ellos, ninguno faltaba. Deben haberse deshecho de sus dispositivos de comunicación cuando entraron a su aldea. Perdimos el contacto con ellos en esta área. Por favor, díganos si sabe a dónde fueron, dijo Qinlu. No puedes traer tus dispositivos de comunicación al pueblo, es lo mismo para los otros pueblos también. En cuanto a dónde fueron, debería ser Ua Village en el oeste. Oí que alguien lo mencionó, dijo el jefe. Oh, gracias. Después de que la conversación con el jefe llegó a su fin, un anciano calvo sentado a su lado dijo lentamente: ya que estás aquí, hazte saber que no queremos que el ejército envíe a otro escuadrón para que te busque aquí. También, por cierto, tomará al menos 2 días para llegar a Ua Village desde aquí. Somos magos. Eso se aplica a los magos, enfatizó el anciano calvo. Qinlu y Xiaohu fruncieron el ceño de inmediato. Significaba que no tenían más remedio que pasar una noche en la naturaleza si decidían ir a Ua Village. Inicialmente, pensaron que no tendrían ningún problema en pasar una noche en la naturaleza, pero después de lo ocurrido anoche, no tenían ninguna intención de correr ese riesgo. Jefe, los Undead han estado inquietos últimamente, probablemente no tendremos ninguna posibilidad contra ellos, pero tenemos que completar la misión que se nos ha confiado. Por favor, díganos el truco para evitar a los no muertos, está claro que su pueblo está a salvo. La tierra de los muertos vivientes, e incluso escuché rumores de que los aldeanos viajaban en libertad por la noche. Creo que debes pasar algún truco especial durante generaciones, preguntó Xiaohu con severidad. No, es el secreto de nuestro pueblo. No podemos decirle a los forasteros, el anciano se negó al instante. Además, incluso si te dijéramos el truco, de todos modos no puedes usarlo. Tienes que pensar de otra manera, dijo otro anciano. Fangu parecía ansioso por ayudar, pero también tenía una mirada atenta. Después de un rato, de repente dijo: no podemos contarle el secreto de la aldea, pero hay otra manera de intentarlo, lo único es que, si algo sale mal, terminará rodeado por los cadáveres que caminan. Capítulo 527. Respiración crítica. Antes de esto, Zhang Xiao nunca pensó que el anochecer sería tan terrible. A medida que el sol se ponía lentamente en el horizonte, la paz restante en su corazón se estaba disipando a la misma velocidad. Un gran temor se cernía sobre la vasta tierra. Está oscuro otra vez, dijo alguien del grupo. Todos sintieron que sus piernas se debilitaban por un segundo, como si innumerables garras sucias se hubieran agarrado de repente. Esperemos que tengamos mala suerte la última vez, encontrándonos cerca de un pozo de enterramiento, murmuró Xiaohu. Prepárense. No quiero que nos vuelvan a emboscar como la última vez, advirtió Qinlu. Las montañas en el sur eran muy altas, como un dragón negro gigante que yace a través de la tierra a su izquierda, cubriendo una distancia de unos pocos kilómetros. El grupo partió directamente hacia el oeste. El sol era como la manecilla de las horas de un reloj, que servía de temporizador. Su brillo era rojo, como el color de la sangre, esparcido por las montañas en la distancia, y en el suelo negro el grupo estaba pisando. La oscuridad ya había llenado el lugar detrás de ellos, como si no hubiera vuelta atrás desde este punto en adelante. El olor a carne podrida y los muertos se quedaron en el aire. El grupo aún recordaba cuando pisaron esta tierra por primera vez, todavía estaban bromeando y riéndose, sin tratar a los no muertos en serio. Sin embargo, ninguno de ellos estaba hablando en el camino ahora. Sus pasos se sintieron más pesados, y sus corazones comenzaron a correr de repente. ¿Funcionará realmente el truco que el jefe nos dijo? Wang Tong preguntó inquieto. El jefe le había dicho al grupo que los no muertos no confiaban en su visión para rastrear a sus presas. Algunas de las cabezas de los zombies estaban completamente destrozadas, dejándolas sin ojos. Sin embargo, podrían capturar el olor de cualquier ser vivo. Los Undead tenían una visión extremadamente mala, especialmente las de baja calidad, pero cada vez que algo vivo pasaba, todos los Undead que se encontraban a unos pocos cientos de metros se atraían. Fue porque fueron capaces de capturar el olor de los vivos. Los lugares llenos de los no muertos se quedaron con un aura de muerte. Incluso su aliento contenía el olor de la muerte. El aliento soplado por un ser vivo estaba vivo. La ciencia dijo que la mayoría de ella consistía en dióxido de carbono. Los Undead tenían mala visión y audición promedio, pero debido al olor de la muerte, podían oler fácilmente cualquier cosa viva a unos pocos cientos de metros. El olor de algo vivo era como un plato de manjares para ellos.
Podían olerlo desde una gran distancia, los muertos vivientes siempre estaban hambrientos, y una cosa viva siempre necesitaba respirar. Como resultado, los undead cercanos simplemente seguirían el aroma agradable a su próxima comida. La única manera de evitar a los no muertos era lidiar con el problema de la respiración. Los no muertos de clase sirviente carecían de inteligencia, por lo tanto, mientras un humano ocultara su respiración o la modificara ligeramente, era difícil para los no muertos localizarlos. En cuanto a los no muertos de nivel guerrero, sus sentidos del olfato y el oído eran mucho más fuertes, con una visión promedio. Por lo tanto, si tropezaban con una criatura de nivel guerrero, no solo tendrían que lidiar con su respiración, sino que también tendrían que estar extremadamente quietos. Esta cosa se parece al ajo. Me pregunto qué tan malo será el sabor, dijo uno de los soldados, Bilu. Se está oscureciendo. Cómelo, uno cada uno. Ordenó el capitán Kindu. El grupo siguió la orden del capitán. Rápidamente sacaron algo de una forma similar al ajo, pero de un color negro intenso, fuera de sus bolsas. La cosa se llamaba ash garlic, uno de los pocos cultivos que crecerían en la tierra de los no muertos. Su sabor era mucho peor que el ajo. Una vez que lo comieron, el aliento que exhalaban era extremadamente asqueroso. Sin embargo, los locales llevaban a algunos con ellos en todo momento, como medida de seguridad. Una vez que comieran el ajo de ceniza, su aliento se volvería asqueroso, lo suficientemente fuerte para cubrir su olor. Los no muertos simplemente los confundirían con su propia clase, quienes se olvidaron de lavarse los dientes por la noche y no los perseguirían. En la antigüedad, había un dicho que decía que el ajo era capaz de alejar a los demonios. Lo más probable es que los demonios no quieran acercarse a ti después de oler el ajo. Tan pronto como cayó la noche, todos comieron un ajo de ceniza cada uno, e inmediatamente se escuchó el sonido de las arcadas. Fut, es peor que comer caca. Suenas como si hubieras intentado caca antes. Es asqueroso, déjame vomitar por un tiempo. Todos eran soldados en el grupo, que habían comido todo tipo de cosas cuando sobrevivían en la naturaleza. Sin embargo, todos sentían ganas de vomitar después de comer el ajo de ceniza, mostrando lo mal que sabía. Aguanta ahí, si no quieres morir, capitán, por favor no me enfrente cuando hable. Tranquilo. Shishaohu de repente instó al grupo con una mirada alerta. Todos inmediatamente palidecieron y contuvieron la respiración. El suelo comenzó a aflojarse, como si alguien intentara salir de su tumba. Podían escuchar claramente el sonido de algo golpeando un ataúd. Todos se miraron el uno al otro, antes de mirar al suelo bajo sus pies. De repente, una cabeza cubierta de gusanos asomó del suelo. Su cabello estaba seco, y solo quedaba la mitad del cuero cabelludo, dejando al descubierto un cráneo brillante, una vista extraña. La cabeza apareció justo al lado de una batlemaga, Xiao Jin, con el rostro tan pálido como una hoja de papel. Ella subconscientemente quería dibujar un patrón de estrella para destruir la repugnante cabeza, pero Shishaohu la agarró rápidamente y le impidió hacerlo. Shishaohu había hecho una sabia elección, ya que algunas otras cabezas con cráneos medio expuestos salían del suelo. En solo unos minutos, más zombies se levantaron del suelo. Estaban disfrutando del baño oscuro y respirando el aire muerto. Si sus ojos parecieran un poco más vivos, podrían confundirse con un grupo de criaturas que salen a disfrutar del aire fresco. El grupo de los 8 se convirtió en estatuas. Podían sentir los latidos de sus corazones, como si se salieran en cualquier momento. 2 zombies se habían arrastrado fuera del suelo cerca de Zhang Xiao, justo delante y detrás de Wang Tong. Zhang Xiao estaba tan cerca que podía ver el agujero vacío en la parte posterior del cráneo del zombie. Era obvio que la persona había muerto cuando su cerebro fue pinchado por algo agudo. No se atrevió a moverse, ni a respirar. Sin embargo, era imposible que alguien no respirara. Incluso si pudiera aguantar la respiración por un minuto, simplemente moriría de asfixia si lo contuviera por más tiempo. Finalmente, Zhang Xiao llegó a su límite. Empezó a exhalar un poco de aire por la nariz. Tan pronto como exhaló, el zombie que estaba delante de él se dio la vuelta al instante. Sus ojos inyectados en sangre estaban mirando directamente a Zhang Xiao, y levantó el sable oxidado que también sostenía. El corazón de Zhang Xiao dio un vuelco. Los 2 zombies no eran suficientes para representar una amenaza para él. Un simple disco de viento los lanzaría al cielo. El problema era que había al menos un centenar de zombies a su alrededor. Si atacara, los zombies simplemente sentirían la energía de su magia y los rodearían por completo. Zhang Xiao no se atrevió a moverse, pero ya estaba en su límite.
No tenía idea de si el ajo de ceniza estaba funcionando efectivamente. Nadie podría permanecer tranquilo bajo las circunstancias. Rodeadas por los no muertos, las criaturas sucias podrían despojarlos de los huesos en cuestión de segundos. Capítulo 528. ¿Por qué me dejaste? La cara de Zhang Xiao se volvió azul por contener la respiración demasiado tiempo. Finalmente, exhaló un bocado, ya que perdería el conocimiento si no respiraba. El zombi que estaba delante miró a Zhang Xiao con confusión, como si no supiera del tipo que había aparecido detrás de él. El zombi bajó el sable oxidado y no atacó a Zhang Xiao. Mientras tanto, el zombi detrás de Zhang Xiao lo ignoró por completo y continuó vagando sin rumbo. Miraría a la distancia a veces, o bajaría la cabeza, tratando de encontrar el brazo que perdió ayer. Uf. Zhang Xiao dejó escapar un suspiro de alivio. Los otros podían sentir sus piernas calambres debido a la tensión, y casi caen al suelo. El truco funcionó. Ni los esqueletos ni los zombies los atacaron. Simplemente miraban a los humanos que emitían el aliento con confusión. Sin embargo, estos no muertos no poseían ninguna inteligencia. Mientras la cosa no estuviera viva, no tenía sentido atacarlos. Tal vez solo eran apestosos. El capitán Kim levantó la cabeza sin decir una palabra, indicando al grupo que continúe adelante en la formación. El grupo se reunió rápidamente. Todavía estaban alertas al principio, temían que algo saliera mal. Sin embargo, cuando pasaron por delante de los no muertos a muy poca distancia, los zombies solo les gruñían en advertencia de que se alejaban demasiado, sin atacarlos. Como tal, comenzaron a bajar la guardia. Si supiéramos acerca de este truco todo el tiempo, ¿por qué todavía tendríamos miedo de los no muertos? Wanton parecía eufórico por el éxito. Estos Ash Garlic son extremadamente raros. Puedes encontrarlos en el mercado negro, pero no habrá muchos. El jefe nos ha ahorrado algunas de sus acciones que habían ahorrado, dijo Shi Shaohu. De cualquier manera, es bueno que no tengamos que luchar contra esas cosas. Una vez que localicemos los cuerpos del escuadrón de exploración, regresaremos de inmediato, dijo Bilu. Parece que hablar no llamará su atención, tampoco, el grupo se dio cuenta de que estaba bien hablar delante de los no muertos. Mientras su aliento estuviera cubierto por el olor desagradable del ajo de ceniza, los no muertos no se darían cuenta de su presencia. Sin embargo, todos empezaron a entrar en pánico mientras continuaban el viaje a través de la vasta tierra. Cada pocos pasos los llevarían a un poco más de no muertos, la densidad de los no muertos había superado completamente su estimación. Cada 100 metros cuadrados tendrían uno o dos no muertos vagando por ahí. Para esa norma, toda el área se mostraría con un rojo sangriento en el mapa electrónico. A medida que avanzaban, de repente vieron a un grupo de varias docenas de zombies por delante, los zombies estaban apilados como una pared, parados justo en el camino en el que se dirigían. Los zombies arrastraban lentamente sus cuerpos, lanzando gritos desagradables. Antes de que cualquier cosa viva captara su atención, los zombies simplemente deambulaban sin rumbo, como si fueran cadáveres caminando. Pasemos por delante de ellos. No nos atacarán de todos modos, Wanton abrió el camino con una sonrisa. Sin embargo, cuando Wanton estaba a menos de 20 metros de distancia, el grupo de zombies se volvió repentinamente y miró a Wanton con ojos inyectados en sangre. Wanton estaba aturdido. Los zombies comenzaron a gritar y cargaron en dirección a Wanton. Mientras los zombies corrían por la tierra, barría una enorme nube de polvo en el aire. «Rápido, el ajo de ceniza», gritó Shi Shaohu. Afortunadamente, Wanton reaccionó bastante rápido. Sacó un ajo de ceniza y lo masticó. Los efectos trabajaron bastante rápido. Wanton casi fue eliminado por su propia falta de aliento. Los zombies estaban justo frente a Wanton, pero de repente perdieron su objetivo y se detuvieron. Simplemente se miraron el uno al otro de una manera tonta. Un momento después, los zombies volvieron a su itinerancia sin rumbo como si hubieran olvidado por qué estaban corriendo en primer lugar. Wanton estaba en medio de los zombies, casi mojándose los pantalones con miedo. Cuando todo volvió a la normalidad, Wanton finalmente estalló maldiciendo. «Esta cosa apestosa solo dura un tiempo tan corto. No tenemos un montón de Ash Garlics, y parece que tampoco duran mucho. Tenemos que aprovechar el tiempo», dijo Shi Shaohu con el ceño fruncido. Dado que el efecto del ajo de ceniza terminó para Wanton, sería el mismo para todos. Los otros rápidamente sacaron un ajo de ceniza y lo comieron. La fría luna que colgaba en lo alto del cielo brillaba, observando a los muertos en movimiento.
La tierra estaba fría pero inquieta, ya que los muertos vivientes que se habían quedado dormidos se levantaban del suelo y vagaban sin rumbo fijo como un carroñero sin hogar. Cuando no había nada vivo para que se alimentaran, los no muertos recogían cosas o las extraían del suelo. Las extremidades rotas que encontraron siempre serían útiles. De vez en cuando, cavaban un pozo de enterramiento y se encontraban en un hábitat nutricional. Pasa unos años allí, e incluso podrían evolucionar a no muertos más fuertes. A lo largo del viaje, el grupo había presenciado las vicisitudes de la vida. No tenían idea de por qué estas cosas incluso existirían en su mundo. Una marea estalló repentinamente hacia adelante, barriendo el suelo negro en el aire, bastante impactante bajo la luz de la luna. La marea arrastraba cadáveres, ropas desgarradas y zombis que se encontraban en el área hacia adelante. Todo el suelo comenzó a vibrar, como un no muerto con un cuerpo tan fuerte como un buey que salió del agujero. Los no muertos sobresalían del suelo, revelando músculos robustos tan impenetrables como placas de armadura. Sus extremidades eran gruesas y robustas. Tenía 4 extremidades en total, y de alguna manera 2 de ellas se habían fusionado con hachas manchadas de sangre. Los otros 2 eran como sables largos. No era diferente a una picadora de carne cuando comenzó a mover las armas. Es el Hatchet Corpse General. Espetó Anton en shock. ¿Nos ha estado siguiendo? O tal vez todavía estábamos dentro de su territorio. El grupo de 8 subconscientemente retrocedió cuando lo vieron. El cadáver general fue la razón real por la que casi fueron eliminados en primer lugar, y ahora, la criatura gigante había aparecido una vez más. No te asustes, hemos comido el ajo de ceniza, no nos notará, ¿cierto? No te muevas, quédate justo donde estás. El jefe ha mencionado que los no muertos de nivel guerrero tienen una buena audiencia, pueden dile si somos no muertos según nuestros movimientos. Así que no te muevas y estarás bien, dijo Shi Shaohu. El grupo recordó claramente la advertencia del jefe. Se convirtieron en estatuas, contemplando asombrados al general Hatchet Corpse. Zhang Xiao no movió su mirada. Se dio cuenta de que la cabeza del no muerto se había ido, pero cuando lo miró más de cerca, no parecía que hubiera sido decapitado. Los otros eran conscientes de que el Hatchet Corpse general se veía un poco diferente que antes, pero ninguno de ellos hizo un ruido. Dios sabía si hablar atraería la atención del general de Hatchet Corpse. Se escuchó el sonido de algo que excavaba su camino hacia arriba desde su carne. Una cabeza fuera de proporción sobresalía lentamente del cuello del cadáver general. Apareció primero el repugnante pelo negro teñido de sangre, que se amontonaba en el cuello del cadáver general. Apareció una cabeza, que parecía lo mismo que la de un humano. Finalmente, la cabeza giró 180 grados, revelando un rostro cubierto de sangre e icor, pero lo más importante, lleno de hiel y odio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Su boca se abrió, chillando palabras de odio. El grupo pudo sentir su cuero cabelludo explotando al ver esto. La cabeza que había salido del cuerpo del general de Hatchet Corpse era la Batlemaga muerta, Jia Shi. Capítulo 529. Abismo oscuro, 10.000 cuerpos foso, primera parte. Había 2 formas para que los no muertos evolucionaran. Primero, usar la presencia de la muerte para nutrirse a sí mismos, como la fermentación del alcohol, permitiendo que su fuerza crezca con el paso del tiempo. En segundo lugar, al fusionarse con otros y devorarlos. La combinación de las partes del cuerpo de los cadáveres en sus propios cuerpos con fuerza bruta les otorgaría las capacidades de los cadáveres cuando estaban vivos hasta cierto punto. El cadáver general había usado la cabeza de Jia Shi para otorgarse una visión humana. Como solo había muerto recientemente, su odio seguía en pie, por lo que había venido buscando al equipo cuando llegaba la noche. Ash Garlic, quedándose quieto, ninguno de ellos fue efectivo contra un general de cadáver consumido por un fuerte odio, ya que aún podía reconocer sus caras a un día de su muerte. Ven, quédate conmigo. Quiero que todos se queden conmigo. La cabeza en el cadáver general les gritó con un odio aterrador. El cadáver general tenía la habilidad de comandar a los no muertos. Tras el grito, los zombies que se encontraban a unos cientos de metros de distancia obedecieron a su invocación, compartiendo el mismo objetivo que el cadáver general. Los zombies también comenzaron a gritar, sus piernas podridas que inicialmente fueron arrastradas como marionetas de repente recibieron una fuerte explosión de energía, convirtiéndolas en las bestias más salvajes, que cargaban contra los humanos y los rodeaban, innumerables figuras negras corrían hacia ellos. La densidad de los no muertos en el área era alta para empezar. Todo el lugar tembló cuando se produjo la convocatoria. Los Undead se habían vuelto totalmente locos.
Los 8 soldados que se escondían en medio de los no muertos de repente se convirtieron en la carne más fresca disponible. ¡Corre, rápido!, gritó Kinu. Había más no muertos a su alrededor que antes, incluido un cadáver general impulsado por el odio. No tenían ninguna posibilidad de luchar contra ellos en absoluto. Los 8 soldados huyeron rápidamente a la distancia, lanzando magia continuamente mientras corrían, convocando salvajes puños ardientes y tornados en erupción. A pesar de que los cuerpos se dispersaron en el aire junto con la salpicadura de sangre y líquido, los zombies todavía los perseguían sin descanso. ¡Ah! Mientras el grupo corría, nadie tuvo tiempo de cuidar de Luongjin, cuyas piernas ya no tenían carne. Luongjin era un mago del agua. Apenas tenía una barrera de agua que lo protegía de los muertos vivientes, sin embargo, simplemente hubo demasiados golpes en él, como jugadores de rugby apilados uno sobre otro mientras luchaban por el balón. Más zombies intentaron desesperadamente meterse entre los huecos. Los gritos de Luongjin estaban completamente bloqueados. El grupo solo pudo ver un montón de zombies donde estaba. Vieron partes de su carne siendo expulsadas de la pila, que fueron inmediatamente retiradas por los zombies cercanos. No quedó ni una gota de sangre, ya que los zombies incluso cayeron de rodillas para chupar todo. No mires atrás. Shi Shaohu espetó a Zhang Xiao. El mayor tabú en la tierra de los no muertos estaba volviendo atrás. Incluso si sus hermanos relacionados con la sangre hubieran caído, no se les permitió regresar y rescatarlos. Lo más que podían hacer era simplemente regresar y recuperar sus cadáveres durante el día, solo para que no se convirtieran en más muertos vivientes. No hay tal cosa como rescatar en esta tierra. El equipo de rescate es básicamente el equipo de recuperación de cadáveres. Hizo hincapié en Shi Shaohu. Zhang Xiao se mordió los labios y siguió corriendo. Los zombies no mostraron signos de disminuir. Siempre había nuevos bloqueando el camino por delante. Los no muertos parecían tener energía ilimitada. Incluso los que quedaron muy atrás seguían persiguiéndolos. Yo, te tengo, ven, quédate conmigo. Se escuchó una voz aterradora. Zhang Xiao se dio la vuelta y se dio cuenta de que el capitán Kinu se había quedado atrás. 2 zombies se aferraban a sus piernas. Un momento después, uno de los brazos del general Akchet se atravesó su cuerpo. El brazo se alzó lentamente en el aire. Empalado por el brazo, Kinu fue levantado en el aire, colgando justo frente a la cara de Hiashi. Hiashi estalló en una risa espeluznante, como si fuera a destrozar a Kinu con su propia boca. Kinu se dio la vuelta. El capitán miró a Zhang Xiao con su último aliento. Su boca estaba llena de sangre. A pesar del gran dolor, todavía estaba tratando de decirle algo a Zhang Xiao. No, vuelvas, de vuelta. Kinu usó el aliento que le quedaba para decirle a Zhang Xiao. El segundo siguiente, Kinu fue desgarrado por las otras 3 extremidades de Archet Corps General. Solo la cabeza quedó en buenas condiciones y fue puesta a un lado por el general de cadáver. Maldita sea, maldita sea. Zhang Xiao bajó la cabeza y siguió corriendo, le dolía la cara por el viento que le golpeaba la cara. Zhang Xiao no tenía idea de lo rápido que iba. De cualquier manera, los zombies eran simplemente marionetas que le bloqueaban el paso. Los zombies no pudieron detenerlo, incluso el general de cadáver de nivel guerrero no tuvo oportunidad de atraparlo. Sin embargo, su único ataque fue Windisk. No pudo salvar a nadie, y mucho menos a los zombies que rodeaban a sus compañeros. Inicialmente, pensó que se había vuelto más fuerte, que podía enfrentar desafíos más difíciles y salvar a las personas que quería salvar. Al final, seguía siendo el mismo, tan pequeño que correr era lo único que podía hacer. Sería genial si Mofan estuviera aquí. Simplemente usaría sus hechizos destructivos más fuertes para matar a todos los zombies. Encontraría una manera de eliminar incluso al poderoso Corps General. 2 elementos no eran suficientes para lidiar con los no muertos. Zhang Xiao nunca había tenido tantas ganas de convertirse en un mago avanzado. Después de convertirse en un mago avanzado, tendría acceso a 3 elementos. Al menos tendría algunos hechizos que podría usar para luchar contra los zombies. Sería capaz de lanzar los hechizos avanzados, ya sea el demonio de los ojos de la roca, petrificar, y las alas de viento del elemento del viento ayudarían mucho. Al menos no estaría corriendo como un cobarde. Zhang Xiao, no vayas por ahí, gritó Shi Shaohu. Zhang Xiao rápidamente reunió sus pensamientos y se dio cuenta de que el suelo frente a él se estaba derrumbando. Primero, el suelo se aflojó. A continuación, el suelo comenzó a hundirse.
Sentía que el suelo estaba hueco por debajo, y cuando la superficie comenzó a vibrar, la capa delgada repentinamente se colapsó, revelando un abismo de color negro justo frente a él. Había varios zombies en el suelo, pero cuando apareció el abismo, todos cayeron en él. La luz de la luna en ángulo apenas brillaba sobre las paredes del profundo abismo. La mitad era visible, mientras que la otra mitad estaba completamente oscura. El único sonido fue el grito de los zombies mientras caían en la oscuridad. Los fuertes gritos de los no muertos se alzaron repentinamente en el pozo, cuando el suelo comenzó a temblar salvajemente. ¿Qué es esto? Zhang Xiao se detuvo justo enfrente del abismo, deslizándose hacia el borde del foso ya que su velocidad era demasiado alta. Miró asombrado y vio la visión más aterradora que había visto en su vida. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 530. Abismo oscuro, hoyo de 10.000 cadáveres, parte 2. Los ojos rojos de abajo estaban llenos densamente. No eran una vista deslumbrante como las estrellas en el cielo, sino que estaban tan llenas que uno podía simplemente sentir la piel de gallina en todo su cuerpo y su corazón ser penetrado por las miradas extremadamente codiciosas y salvajes. El abismo estaba muy oscuro, pero Zhang Xiao todavía podía ver innumerables cuerpos y extremidades retorciéndose en el pozo. Estaban apilados, capa tras capa, los zombies estaban trepando uno sobre el otro como moviendo montañas, el abismo era enorme, pero él no podía ver ni la más mínima señal del suelo. Todo estaba lleno de zombies, adormeciendo su cuero cabelludo. Los pocos zombies que estaban inicialmente en la superficie antes de que colapsara se habían caído al pozo como gotas de lluvia cayendo al océano, perdidos completamente entre el resto de los no muertos, miles. Decenas de miles. Con tantos no muertos reunidos en un solo hoyo, fue como levantar la tapa de una olla en llamas, parecida al piso 18 del infierno, donde innumerables almas estaban siendo torturadas. La terrible escena se abrió al mundo terrenal, mostrando la tortura y el dolor que las almas estaban sufriendo. Su tremendo odio se había materializado en una fuente gigante de vapor negro que se elevaba hacia el cielo. Zhang Xiao estaba completamente aturdido en Kage. Era el más cercano al abismo. Solo unos pocos pasos más, habría caído en él. Ahora, se dio cuenta de que preferiría ser asesinado por el general Achet Corps en lugar de caer en este hoyo lleno de zombies. No fue diferente a encontrarse en el infierno. Zhang Xiao no tenía a dónde correr con el general Achet Corps que lo perseguía. Él no lo haría a tiempo corriendo alrededor del borde del pozo. El rostro oscuro de Jia Shi se acercaba a él con su larga lengua retorciéndose en el aire, como si fuera a chuparle la sangre. Las hachas giraron salvajemente. Zhang Xiao apretó los dientes. Con su espalda contra el pozo de zombies, no tuvo más remedio que tener un enfrentamiento final con el Achet Corps general. Sin embargo, como acababa de prepararse para luchar hasta su muerte, el general de Achet Corps de repente se movió en una dirección diferente y persiguió a Shi Shaohu. Una extraña risa estalló en sus oídos. Zhang Xiao nunca había experimentado la sensación de no poder mover sus pies debido a un miedo abrumador antes. No fue solo porque el mortal Achet Corps general acababa de salvar su vida, sino el hecho de que un infierno en la tierra estaba justo detrás de él, la olla ardiente con innumerables zombies. Cayó de rodillas débilmente. Le tomó algo de tiempo recuperar su fuerza y se puso de pie. Podía sentir el tremendo aura de la muerte justo detrás de él, lo que probablemente arrastraría a cualquier ser vivo cerca de ella. Zhang Xiao no quería morir en este lugar. Sin el general Achet Corps persiguiéndolo, Zhang Xiao finalmente pudo correr en la dirección de la que acababan de llegar. No podía ver dónde estaban los otros, o decir si estaban muertos o si realmente habían logrado escapar. Las élites elegidas específicamente para formar el equipo especial se habían derrumbado en el primer golpe de los no muertos. Fueron simplemente presas al final. La Asociación de Magia, en la Torre del Reloj, en una oficina de estilo bastante antiguo, una mujer joven que estaba de guardia se apresuró hacia la sala de reuniones con una pantalla electrónica en la mano. Negro, negro. Gritó la mujer mientras entraba en la habitación. Cálmate, ¿qué es esto? Dijo el vicepresidente de la Asociación de Magia de la antigua capital. Negro, hay puntos negros en esta área, es un abismo oscuro. Dijo la mujer mientras señalaba la pantalla electrónica. La pantalla era un mapa electrónico que mostraba las cercanías de la antigua capital y las áreas cercanas. Ahora era medianoche, las áreas fuera de la antigua capital se mostraban de color rojo sangre en el mapa. El color era brillante y sorprendente, lo que implicaba que los no muertos eran mucho más inquietos que de costumbre.
Además de eso, en medio de las áreas rojas, un punto negro repentinamente parpadeó. Black implicaba que era una tierra prohibida para los humanos. Una zona púrpura ya se consideraba un reino de bestias demoníacas, donde incluso los magos supremos tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Por encima de eso, una zona negra significaba que cualquier cosa viva tenía cero posibilidades de sobrevivir. De alguna manera, en medio del rojo, había aparecido un punto negro. Era una señal de que había aparecido lo más aterrador en la tierra de los no muertos. ¿Hay algún problema con el dispositivo? ¿Por qué habría negro? Literalmente significa que los no muertos se están acumulando en las montañas, se burló un joven miembro de la asociación mágica antes de mirar al vicepresidente Peng Yu. Retiró rápidamente la sonrisa en su rostro cuando vio la mirada severa en el rostro del vicepresidente. No sabes nada. Esto significa que el abismo oscuro ha aparecido. La mujer respondió disparando, su voz se elevó mientras su control vacilaba. Dark Abyss. He estado aquí por bastante tiempo, pero nunca he oído hablar de eso, respondió el joven con incertidumbre. El vicepresidente Peng Yu exhaló profundamente después de un tiempo y dijo, ¿dijiste que el área solo sería negra cuando los zombies se apilan en las montañas? Sí, no importa cuán densos sean los zombies, no hay forma de que alcance ese nivel, dijo el joven. La verdad es que así es exactamente como se ve el abismo oscuro. También se conoce como el pozo de los 10.000 cuerpos, o el abismo del infierno. El dispositivo no cometerá un error, un abismo oscuro ha aparecido al oeste de Suni. Pueblo de cabras, no hay manera. El rostro del joven se puso rígido. Diga a las otras facciones que ha aparecido un abismo oscuro. Incluso esto se ha mostrado en la tierra de los no muertos. Si no podemos encontrar la razón detrás de esto, todo este lugar se convertirá en el infierno. Dijo el vicepresidente Peng Yu severamente. Era común que los muertos vivientes deambularan por la antigua capital. Durante miles de años, los humanos aquí han aprendido a coexistir con los no muertos. Sin embargo, desde el extraordinario comportamiento del río de arena a la deriva, esta tierra también se había descontrolado. Más Undead comenzó a aparecer antes del anochecer, y se descubrieron criaturas de alto nivel en territorios humanos. Incluso este hoyo, lo más cercano a lo que parecía el infierno, parecía que había aparecido. ¿No era todo esto suficiente para implicar que algo grande iba a suceder? La antigua capital había permanecido firme durante miles de años a pesar de que los no muertos tenían sus ojos en la ciudad todo el tiempo. La gente aquí había aprendido a defenderse y luchar contra los no muertos en una guerra interminable que había durado unos pocos miles de años, los no muertos que aparecen en el día, los zombies inquietos, la aparición del abismo oscuro, tenía que haber una razón detrás de todo esto. Se dijo que el río que fluía de la montaña cerca de Sunigoad Village era el más limpio al amanecer, perfecto para preparar té. Sushi Aolwo se levantaría de su cama cuando el sol acababa de salir para buscar agua del río. Ella llevaría cubos de vuelta y los vertería en los tanques de su casa. Su padre no solo necesitaba el agua para preparar un buen té, el agua también era crucial para el baño. En este día, ella había ido a recuperar un poco de agua como de costumbre. A pesar de que podía escuchar los gritos de los zombies en la distancia, no tenía miedo. Recogió el agua e inmediatamente descubrió que el agua estaba roja cuando estaba a punto de verterla en el cubo. El agua tenía el olor de la sangre. Sushi Aolwo frunció el ceño con molestia, asumiendo que un zombi estúpido había terminado en la corriente otra vez, levantó la vista hacia arriba y vio a un hombre cubierto de sangre tirado en el suelo. La mitad de su cuerpo estaba en el agua. La sangre continuaba fluyendo desde su cuerpo. El hombre había muerto de una muerte terrible. Sushi Aolwo era bastante atrevido, habiendo vivido tan cerca de los no muertos toda su vida. Caminó hacia el cuerpo y lo volcó. ¿Todavía está respirando, alguien? ¡Ayuda! Sushi Aolwo llamó inmediatamente a los aldeanos cuando descubrió que el hombre aún respiraba apenas. Capítulo 531. El torneo de nominación. Sede de Linton, el instructor militar Fei Jiao había asignado entrenar a los soldados de las fuerzas especiales que se sentaron en el campo de entrenamiento, justo debajo de la bandera. ¿De dónde vinieron las noticias? Una de las aldeas fuera de la zona segura, creo que se llama Ua Village. Los aldeanos dijeron que vieron ropa rasgada en cuerpos destrozados cuando pasaron junto a ellos en algún lugar cercano durante el día. A juzgar por la ropa, básicamente podemos diga que el escuadrón fue completamente eliminado, dijo el soldado que estaba entregando la información. Equipo de rescate, eso fue más como un equipo suicida.
¿Qué imbécil fue el que envió a mis hombres ahí fuera? Maldijo a Fei Jiao mientras se levantaba rápidamente. Instructor, cálmate, ¿cómo puedo? Los que murieron son mis estudiantes, mis estudiantes. ¿Qué le digo a Zhang Con ahora? Gritó Fei Jiao con furia. Señaló los edificios cercanos y comenzó a maldecir, desde su superior hasta sus subordinados, como si se hubiera vuelto loco. Los comandantes en la sala de reuniones no se atrevieron a mostrarse. Fei Jiao estaba disparando a casi todos. Ve, reúne un equipo, tráelos de vuelta, vivos o muertos. Dijo Fei Jiao a la soldadura. Instructor, por favor, cálmese. Lo más probable es que hayan tropezado con un abismo oscuro. De lo contrario, no serían eliminados incluso si simplemente se toparan con un cadáver general. ¿Qué dijiste? Fei Jiao se sobresaltó. Los Dark Abyss fueron perseguidos por algo, y de alguna manera terminaron cerca de un Dark Abyss. Incluso aquellos con elementos del viento no sobrevivieron. Dark Abyss, ¿por qué aparece esa cosa? Espetó el instructor, con los ojos muy abiertos y la cara en blanco. Dark Abyss, era exactamente como el infierno. Incluso el mago más fuerte en toda la antigua capital no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir después de caer en uno. Fei Jiao no parpadearía si le dijeran que entrara en el estanque del dragón o en la guarida del tigre, pero en el abismo oscuro, no fue solo una simple muerte, sino que cayó directamente al infierno. Instructor, en lugar de hacer una escena aquí, debe notificar a las familias de los muertos. He comprobado sus antecedentes. Zhang Xiao vino de Bo City. Creció sin sus padres. Fue su abuela quien lo crió. Aunque sobrevivió a la calamidad de Bo City, se está acercando al final de su vida. En cuanto a Zhang Xiao, es posible que desee decírselo usted mismo. También tiene un amigo cercano, que debería ser el más cercano a él, aparte de su abuela. ¿Les dices las noticias? Preguntó el soldado. Zhang Con ha desaparecido, ¿cómo se supone que voy a encontrarlo? En cuanto a su abuela, no se lo digas todavía, ya es muy vieja, continuó Fei Jiao después de un suspiro. En cuanto a su amiga, intentaré para encontrar a Zhang Con primero. Si no puedo encontrarlo, se lo haremos saber a su amigo. Instructor, no hagas nada estúpido, ese es el abismo oscuro, Dios sabe cuántas vidas se necesitarían para llenarlo, lo sé. Vete a la mierda, cada vez que te veo, siempre hay malas noticias. La ciudad mágica, el viento frío soplaba por encima. La ciudad estaba llena de tos en todas partes, probablemente debido a la nueva gripe que se estaba propagando. ¿Por qué no cierras la ventana cuando te acuestas? Preguntó Ai Tutu mientras miraba la habitación de Mo Fan. Soy un mago del fuego, y también tengo un pequeño horno móvil a mi lado. Prefiero el aire fresco cuando la ventana está abierta. Mo Fan se sentó frente a la computadora y recorrió las páginas web en busca de noticias interesantes relacionadas con la antigua capital. El mundo estaba lleno de eventos desastrosos. En su mundo original, había desastres naturales, pero en este mundo, los desastres eran usualmente invasiones de bestias demoníacas. Ai Tutu se burló de Mo Fan cuando vio que el chico de repente se interesó en los asuntos del país. Mo Fan apagó la computadora y miró a Ai Tutu. Su mirada se deslizó alegremente por su pecho tetona antes de responder con severidad. Acabas de decir que todos los clasificados entre los 20 primeros en todas las escuelas tienen la oportunidad de participar en los preliminares de nominación para el torneo mundial universitario. Sí, ¿no te diste cuenta de que la hermana Mu se ha estado cultivando en aislamiento durante mucho tiempo ya? Dijo Ai Tutu. Ella mejoró muy rápidamente, asintió Mo Fan. Mo Fan quedó bastante impresionado por la determinación de Mu Jiao. No la vio mucho durante los últimos meses, y cada vez que se conocían, la chica siempre pedía un vuelo. Lo más probable es que la formidable facción que apoyaba a Mu Jiao hubiera decidido enfocarse en ayudarla a participar en el torneo mundial universitario. No solo tenía dos Soul's Edge de alta calidad, todo el equipo que llevaba también era lujoso. Ai Tutu también le había dicho que Mu Jiao todavía tenía una carta de triunfo en sus mangas. Se estaba preparando para usarlo como un movimiento sorpresa durante los preliminares de nominación. Mo Fan estaba deseando verlo. Pensándolo bien, el Mu clan de Mu Jiao fue uno de los 4 grandes clanes en Magic City. No hace falta decir que querían competir por el puesto. Del mismo modo, el extremadamente rico Zhao clan también estaba en una situación similar, incluso el playboy Zhao Manyan se había convertido en una persona diferente, siempre ocupada con algún entrenamiento secreto. Lo más probable es que Zhao Manyan no vaya a competir por el lugar que ofrece el instituto.
Sin embargo, incluso si estaba tratando de ganarse un lugar en otro lugar, todavía tenía que trabajar extremadamente duro. Independientemente de tener una facción formidable que los apoye, el número de competidores era como un vasto océano. Sin un cierto nivel de capacidad, no tenían ninguna posibilidad de sobresalir entre los candidatos. Básicamente, todos los que planeaban competir por la posibilidad de ser nominados para el World College Tournament se habían convertido en un lunático de cultivación. En cuanto a Aitutu, esta joven amante de una familia rica tuvo un gran gusto, pero poco o ningún objetivo. Ella continuó disfrutando de la vida, pero ya que su amiga íntima se había dedicado al camino de la cultivación, estaba aburrida de muerte. Mofan era un candidato preclasificado, por lo que podría saltarse los preliminares de nominación si quisiera. Los otros se habían ido a cultivar, solo Mofan todavía estaba relajado, por lo que Aitutu se había estado quedando con Mofan últimamente, esperando que él encontrara algo divertido para ella. Hablando de eso, le sugiero que también participe en los preliminares de nominación. Aitutu no planeaba participar en ellos, pero ella estaba bastante familiarizada con el evento. ¿Por qué es eso?, preguntó Mofan. Actualmente tiene 3 votos, que básicamente no es diferente de un candidato provisional, pero aún necesita obtener un 4.º voto de alguna manera. Si logra obtener la nominación, básicamente obtendrá otro voto. Primero, nadie podrá para evitar que consigas un lugar, y en segundo lugar, también puedes cerrar la boca a quienes dudan de ti, declaró Aitutu. Mofan asintió. Él estuvo de acuerdo con su razonamiento. No todos sabían cómo obtuvo los 3 votos en primer lugar, por lo que supondrían que alguien lo estaba favoreciendo. Como resultado, no estarían convencidos de sus calificaciones. Mientras tanto, a Mofan siempre le había gustado pelear. Los preliminares de nominación definitivamente involucrarían a los estudiantes más fuertes en todo el instituto. Si no aprovechó la oportunidad y pisotea a algunos de esos idiotas irrespetuosos, no dejaría simplemente que la Black Snake Armor, que todavía no había usado, y la Flame Bell, que finalmente había llegado a su etapa juvenil, bajara. Interrogación de cierre. Como decía el dicho, un dragón dio a luz a dragones, un fénix dio a luz a fénix y los hijos de ratones eran expertos en cavar hoyos. A pesar de que Mofan no dio a luz a la Flame Bell, de todos sus recursos, de alguna manera fue mejor en crear problemas que su padre. La pequeña Flame Bell era una gran fanática de meterse en peleas. Capítulo 532. Personificando. Las nominaciones preliminares. El Instituto Pearl tuvo 10 nominaciones en total. Aquellos que fueron nominados todavía tenían que pasar por otras 2 rondas de competencia antes de decidir a los candidatos. Las reglas de los preliminares de nominación eran bastante simples. Simplemente reunirían a los que se encontraban entre los 20 primeros en todas las escuelas Element para enfrentarse entre sí. Lo más interesante es que el duelo no fue solo 1 contra 1, sino 4 contra 4, con equipos asignados al azar. Cada estudiante que participaba en los preliminares de nominación se uniría temporalmente con otros 3 participantes y lucharía contra otros 3 equipos. Aunque el resultado de la batalla afectaría su posibilidad de ser seleccionado, perder la batalla no significaba que se perdiera toda esperanza. La clasificación general dentro del instituto no se decidió a través de batallas entre los diferentes elementos, ya que un elemento sería más efectivo contra algunos elementos, e inefectivo o neutral contra los otros. Todos en el instituto eran un mago intermedio, por lo que solo tendrían 2 elementos como máximo. Aquellos con solo elementos defensivos o de sanación nunca serían capaces de subir en la clasificación. Sin embargo, esos magos siempre fueron las personas más importantes en un equipo. Como resultado, el instituto había convertido a los preliminares de nominación en una batalla de equipo. Cada duelo tendría 3 árbitros, y cada uno tendría 8 puntos de sobra. Independientemente del resultado de la batalla, los que obtuvieron mejores resultados recibirán más puntos. Los participantes con los puntos más altos serían nominados, y los más altos decidirían las 10 nominaciones finales. Las nominaciones simplemente significaban que el candidato había ganado un voto. Solo aquellos con 4 votos pudieron representar al país en el torneo mundial universitario. En cuanto a la fuente de los otros 3 votos, fue mucho más complicado. Podrían venir a través del apoyo de familias reconocidas, asociaciones mágicas o militares, básicamente dependía de la capacidad y reputación del estudiante. Mofan ya tenía 3 votos, sin embargo, eran más como muestras de agradecimiento, y también tuvo mucha suerte de obtenerlos, por lo tanto, también era importante para él ganar la nominación.
Estaba extremadamente emocionado cuando se enteró de la estructura del torneo. Una batalla 1 a 1 fue divertida, pero básicamente se redujo a quien tenía la mayor cultivación y el equipo la mayor parte del tiempo. Una batalla de grupo dependía más de las habilidades de los participantes, cómo utilizar su mágica a la perfección, lo que incluso podría darles la oportunidad de cambiar las mesas. Justo como había trabajado junto con Zansh y Aoi Zhao Mandian en Drifting Sand River, esto se sintió extremadamente bien. El World College Tournament obviamente también se basó en el trabajo en equipo, por lo que los preliminares también pondrán a prueba las habilidades de los participantes cuando trabajen en equipo. Ai Tutu se había convertido en la pequeña cola de Mofan. La chica buscaba por diversión, y asumió que siempre encontraría algo interesante cuando siguiera a Mofan, por lo que se inscribió enérgicamente en los preliminares de nominación en nombre de Mofan y lo ayudó a tomar el sorteo. También, Mofan pasó la mayor parte de su tiempo cultivando. Sus oídos estaban fuera del alcance de los asuntos fuera de la ventana, sin embargo, aún escuchaba sobre todo tipo de tonterías de la boca de Ai Tutu que nunca dejaban de hablar, incluso sobre cómo la nieta de la guardia de la escuela se había enamorado de un joven maestro de la renombrada familia. Ai Tutu se estaba muriendo de aburrimiento, así que estaba bastante apasionada por contratar a Mofan para los preliminares de nominación. Después de terminar el sorteo, visitó rápidamente el foro del instituto. Una vez que se realizó el sorteo, la mayoría de los participantes revelarían sus números en el foro y organizarían una reunión con bastante rapidez solo para saber qué elementos tenía cada compañero de equipo y practicar juntos si fuera necesario. Ai Tutu se había convertido en la secretaria de Mofan. Cuando vio a alguien reuniendo a los que tenían el mismo número, se puso rápidamente un poco de maquillaje y fue a reunirse con el resto del equipo. Los compañeros de equipo de Mofan se habían reunido en el campo. Cuando Ai Tutu llegó con su atuendo ligeramente expuesto, los otros tres habían estado esperándola durante mucho tiempo. ¿Es tu equipo el número 11? Dijo un estudiante masculino entre los tres. Ah, te conozco, eres el guapo líder de la escuela Lightning, Gu Jian. Los ojos de Ai Tutu parpadearon cuando ella miró de cerca al estudiante. El tipo llamado Gu Jian tenía una expresión rígida cuando miró a Ai Tutu. Mujeres hermosas, mujeres tetonas, Gu Jian había visto muchas de ellas. Por el momento no tenía interés en las mujeres, o, es solo porque su mente estaba ocupada con los pensamientos para asegurar la nominación. Incluso cuando una mujer yacía desnuda en su cama, se había prometido a sí mismo que se centraría en cultivar en su lugar. Gu Jian no tuvo una buena primera impresión de Ai Tutu, ya que estaba preocupado de que ella fuera un jarrón. No fue ideal perder su primer duelo. Aunque el resultado no importó, solo ganando sería capaz de mostrar su excepcionalidad. Ya que todos están aquí, primero hablemos sobre los elementos que tenemos, dijo Gu Jian a los demás como un capitán. Ai Tutu solo estuvo aquí en nombre de Mofan, que había ido a la Torre de los Tres Pasos para cultivarse. Definitivamente necesitaba explicarle eso al equipo. Gu Jian inmediatamente frunció el ceño y dijo, ¿en realidad eres uno del equipo 11? No pierdas el tiempo aquí, todavía tenemos que practicar. Sí, lo soy, dijo Ai Tutu en estado de pánico. Ai Tutu había escuchado durante mucho tiempo el famoso nombre de Gu Jian. La razón era que su tía le había pedido que se reuniera con el hijo de la familia Gu durante el Año Nuevo Lunar. La reunión fue básicamente una cita a ciegas. Era muy común entre familias de renombre, ya que Ai Tutu ya estaba en una edad adecuada para casarse. Ella no era apasionada con su cultivación, y simplemente estaba perdiendo el tiempo bromeando. Su familia había decidido dejarla casarse con alguien para que pudiera cambiar de opinión. Desafortunadamente, este Gu Jian era el que a su familia le gustaba. Ai Tutu nunca había pensado que Mofan se agruparía con el hombre que podría ser su prometida en un futuro cercano. El hombre era extremadamente guapo y talentoso, uno de los mejores estudiantes de la escuela Lightning. Cumplió con la mayoría de los requisitos de Ai Tutu. Pensándolo bien, Ai Tutu decidió no decirles que solo estaba aquí en nombre de alguien todavía. Ella quería observar a Gu Jian más con la oportunidad que se le dio. Entonces, ¿qué elementos tienes? Preguntó Gu Jian. Mi elemento principal es la planta, y mi elemento secundario es la luz, respondió Ai Tutu. Oh, no está mal, ya que nuestro equipo no necesita un Magic más ofensivo. La expresión de Gu Jian mejoró ligeramente. Está bien, empecemos el entrenamiento, es mejor estar preparado. Bien, trabajemos juntos como un equipo. Ai Tutu dijo con una sonrisa floreciente.
Mo-fan, que actualmente se cultivaba en la Torre de los Tres Pasos, nunca pensó que Aitutu llegaría tan lejos, incluso después de que Mo-fan abandonó la Torre de los Tres Pasos, Aitutu aún no le contó el torneo a Mo-fan. Poco sabía él, Aitutu ya se había hecho pasar por él solo para que pudiera pasar un tiempo con el hombre en el que estaba interesada. O más precisamente, Mo-fan debería haber esperado que las cosas salieran mal cuando le pidió a Aitutu, cuyo cerebro estaba lleno de papaya, que lo ayudara. No solo el cerebro de Aitutu era inversamente proporcional al tamaño de su pecho, no había nada que ella no hiciera. Swift Star Wolf, ¿por qué estás huyendo? ¿Dónde está tu salvajismo como lobo? Au. Swift Star Wolf corrió a la esquina del campo de entrenamiento, luchando contra un fuerte impulso de romper a llorar. Era el único lugar no cubierto de llamas. Todo el lugar estaba en llamas. Una niña pequeña con apariencia de muñeca de porcelana flotaba sobre las feroces llamas, su pequeña figura totalmente hecha de fuego. Se estaba riendo agradablemente, sin embargo, su sonido era como una señal de destrucción para el Swift Star Wolf. Swift Star Wolf, lucha como un hombre, pequeña Flamebell, ve a quemar a tu tío Wolf, ¿por qué estás quemando a tu padre? Detente, pequeña Flamebell, es tu lucha, no la mía, deja de poseer mi cuerpo. Mierda, Swift Star Wolf, vuelve aquí, no voy a luchar contigo cuando ella me posea, ¿por qué corres? Invocación dimensional, ¿a dónde crees que estás corriendo? Capítulo 533. Esa perra. En un lujoso restaurante de estilo occidental, Dong Fanlie terminó lentamente su postre, se limpió la boca y le dijo a la persona que estaba frente a él. ¿Es así? ¿Perdió la primera batalla? Tal vez hemos estado poniendo demasiada atención en él. Parece que el chico que dice ser un candidato provisional no tiene nada bajo la manga, respondió Zhou Shun con una sonrisa desdeñosa. No estaba realmente molesto por él, pero tú, la mujer que te interesa está quedándose en la misma casa que él, Dios sabe lo que pasaría entre ellos, dijo Dong Fanlie. El rostro de Zhou Shun se volvió oscuro cuando miró a Dong Fanlie. Los dos estaban preocupados por si Mo-fan podía asegurar la nominación, ya que eso determinaría si fue elegido para el torneo mundial universitario. Sin embargo, la buena noticia fue que Mo-fan había perdido en la primera batalla, las pérdidas no se registrarían en la hoja de puntuación, pero sin ganar, era difícil ganar suficientes puntos. Básicamente, habían sobreestimado al chico. Como lo mencionó Dong Fanlie, si estuviera en una seria batalla contra el niño, fácilmente lo derrotaría en unas cuantas rondas. ¿Qué hay de la próxima batalla? ¿Quiénes son sus oponentes? Preguntó Dong Fanlie. Bai Yulan de la Asociación de Magia, en cuanto a los otros tres, nada excepcional, pero como están entre los 20 primeros, tampoco serán débiles. Bai Yulan, es un rival duro. La misma noche, en el mismo campo, los 4 estudiantes del equipo 11 que perdieron su primera batalla se sentaron en el pasto con miradas desagradables. Su equipo oponente no tenía a nadie famoso, sin embargo, aún perdieron la batalla. Como tal, era probable que ninguno de ellos hubiera ganado muchos puntos de ello. Gu Jian tenía una mirada sombría. Al principio pensó que, dado que sus compañeros de equipo estaban entre los 20 primeros en su escuela Element, serían algo confiables. Para su sorpresa, a pesar de que eran bastante fuertes en los duelos individuales, eran lentos cuando luchaban en un equipo, nada más que cargas para él. Podía reprimir fácilmente a sus oponentes con un enorme rayo hechizo. Si hubieran sido buenos, no habrían perdido la batalla. Gu Jian se sintió desesperado cuando recordó que todavía necesitaba pelear otras 2 batallas en el mismo equipo. Mo-fan, ¿qué te pasa? ¿Por qué trataste de atraparlos con el bosque de Kun? Ese tipo tenía el elemento de las sombras, ¿cómo pudiste atraparlo? Regañó Gu Jian. Aitutu bajó la cabeza, sin atreverse a decir una palabra. Ella tenía una gran responsabilidad por la pérdida del equipo. Si ella hubiera logrado atrapar al mago del agua con su bosque de Kun y le hubiera impedido lanzar onda de balanceo, no habría destruido su formación. Sin embargo, Aitutu lo lanzó sobre un mago de las sombras, el elemento de la planta era casi inútil contra el elemento de la sombra. Una simple sombra que huía era suficiente para esquivar el hechizo. Además, nunca supe que también teníamos a una chica llamada Mo-fan en nuestra escuela, dijo Liu Xin con una mirada extraña. ¿Estás hablando de ese Mo-fan que se dice que es un candidato provisional? Jeje, no creo que el chico tenga nada que ofrecer aparte de tener suerte. Me alegra que no esté en nuestro equipo, bueno, esta chica Mo-fan, tampoco es bueno. Li Jie tampoco mostró piedad. Está bien, es suficiente.
Solo asegúrate de que no haya errores en la próxima batalla, dijo Gu Jian. Los demás no comentaron nada. Ai Tutu también prometió que no cometería ningún error en la próxima batalla. Ai Tutu regresó al departamento de mal humor. Su boca no dejó de murmurar. Ella admitió que no era fuerte. Su fuerza todavía estaba a cierta distancia de los 20 primeros en todas las escuelas, sin embargo, no podían simplemente echarle la culpa a ella. Los sorprenderé mañana. Dijo Ai Tutu. ¿Sorprender a quién? Preguntó Mo Fan, entrando desde el balcón con una costilla de pollo en la boca. Solo había tomado un bocado de la costilla de pollo, pero la Flamebelle que la había olido entró de inmediato en la habitación. Mo Fan intentó tomar otro bocado, pero todo lo que consiguió fue aire. La Flamebelle ya había quitado la costilla de pollo. Se agachó en un rincón y comenzó a masticarlo, sonando como un ratoncito mordiendo su comida. No, nada, debes haberlo oído mal, jaja. Ai Tutu no se atrevió a decirle la verdad a Mo Fan. Estás actuando extraño. Por cierto, escuché que los preliminares de nominación ya comenzaron. ¿Cuándo es mi turno? Oh, tu número está bastante atrasado, dijo Ai Tutu. Mo Fan miró a Ai Tutu. De alguna manera, sentía que la chica le estaba ocultando algo, sin embargo, ella siempre había sido extraña desde el primer día, por lo que no tenía sentido seguir preguntando. Al día siguiente, Ai Tutu se despertó bastante temprano. El tiempo se había quedado corto. Como resultado, el instituto había organizado 2 batallas para que tuvieran lugar simultáneamente. Como resultado, el equipo tuvo 2 batallas en la mañana, casi sin intervalo entre ellas. Del mismo modo, sus oponentes estarían luchando sus batallas consecutivamente, también. Como tal, el equipo tendría que decidir si iban a hacer todo lo posible en la primera batalla, o conservar algo de energía para manejar la segunda batalla. Ai Tutu le pidió a su familia a propósito que le preparara un equipo mágico de ataque mortal, para que pudiera tener un buen desempeño hoy. Mo Fan se había despertado justo cuando Ai Tutu salía del apartamento. Desde su habitación, vio a Ai Tutu irse en sus zapatos. Era raro verla sin usar sus tacones. Es obvio que está preparada para una pelea, Mo Fan comenzó a reflexionar con la mandíbula en la mano. Después de una ligera vacilación, Mo Fan decidió echar un vistazo. La mujer había estado actuando demasiado extraño últimamente. Mo Fan siguió a Ai Tutu, pero de alguna manera la perdió en el camino. La escuela era tan enorme que no tenía ni idea de dónde buscarla. Lo más importante, había pasado casi 2 años en el Instituto Pearl, pero de repente se dio cuenta de que había perdido su sentido de la dirección. Corría en círculos durante bastante tiempo, pero todavía no podía encontrar su camino. Árboles, caminos, aulas, laboratorios, campos de entrenamiento, ¿dónde demonios estaba ahora? Ah, esa es la biblioteca. Finalmente encontré un punto de referencia. Mo Fan finalmente reconoció una estructura familiar después de pasar una pequeña parcela de madera. Cuando Mo Fan llegó a la entrada de la biblioteca, casualmente tropezó con una mujer cuyo cabello negro y liso tenía muchos pequeños cristales colgando de ella. Ella estaba sosteniendo una pila de libros en su pecho. Mo Fan. La mujer soltó una confusión al verlo. Ding Yumian, ¿siempre estás en la biblioteca? Mo Fan dejó escapar una sonrisa incómoda. ¿No tienes un duelo hoy? Dijo Ding Yumian, parpadeando. ¿Lo hago? ¿Es por la tarde o por la noche? Preguntó Mo Fan, levantando las cejas. Ding Yumian negó con la cabeza. Levantó la cabeza para echar un vistazo al reloj de la pared y dijo. ¿Está sucediendo ahora? Oh, ya comenzó hace 10 minutos. Mo Fan golpeó sus labios. De repente se quedó sin palabras. Ai Tutu. Esa perra. Capítulo 534. Un torrente de abuso. Ding Yumian estaba bastante impresionado por Mo Fan. Como estudiante del Instituto Pearl, había pasado casi 2 años aquí, ya sea en el campus externo o en el campus principal, pero todavía había logrado perderse. Lo más importante es que los participantes de los preliminares de nominación se duchaban y ofrecían algunos palitos de incienso antes de tiempo para prepararse para los duelos, pero Mo Fan ni siquiera sabía que tenía un fósforo hoy. Cuando ella llevó al chico con un mal sentido de la dirección hacia el campo de duelo, el partido casi había llegado a su fin. Tu equipo está luchando el duelo con solo 3 personas. Deben tener un gran rencor contra ti ahora. Ding Yumian entró al estadio con Mo Fan. Sin embargo, cuando Ding Yumian miró el terreno de los duelos, se quedó sin palabras al instante. 4 personas. Había 4 personas en el campo de duelo, no faltaba ninguna. Sin embargo, Mo Fan estaba de pie justo al lado de ella.
¿Quién fue la persona que lo reemplazó en la batalla? La cara de Mo Fan se había oscurecido. Podía sentir millones de copias de la palabra Foot galopando a través de su corazón. ¿Ella se hizo pasar por ti para participar en la batalla? Din Yumian encontró un asiento cómodo. Ella parecía bastante intrigada. Sus encantadores ojos brillaban, mientras esperaba a ver cómo se desarrollaría la situación. La expresión de Mo Fan no podía empeorar, pero el partido aún estaba en curso. No podía simplemente saltar a la batalla y arrastrar a Aitutu fuera de ella para golpearle el culo. Solo podía ver la batalla miserablemente, esperando que Aitutu no la arruinara demasiado. Como él pensó, nada bueno salió de eso cuando le pidió a la mujer que lo ayudara con algo. Había subestimado el tamaño del agujero en su cerebro. Dios debió haber volcado la copa que contenía sabiduría cuando la estaba creando, y le dio grandes pechos para compensarla por su pérdida. Están en un apuro, comentó tranquilamente Din Yumian mientras observaba la batalla. Es muy obvio, asintió Mo Fan. En el terreno del duelo, la expresión de Gu Jian era extremadamente sombría. Estaba sospechando seriamente que la chica llamada Mo Fan simplemente había venido aquí para actuar de manera linda. ¿Era el elemento de la planta en serio su elemento primario? Ella casi no tenía precisión al usar el Magic Vine. Sus oponentes podrían fácilmente esquivar su hechizo sin depender de Wintraqueart Wave. Luz brillante. Ciego. Aitutu era consciente de que no podía usar su elemento de planta de manera efectiva, por lo tanto, dejó de confiar en él. Cuando vio que Gu Jian estaba atrapado entre enemigos, inmediatamente pensó en usar el hechizo de luz para cegar al enemigo, permitiendo que Gu Jian escapara. Sin embargo, la luz brillante, ciego no pudo distinguir al amigo del enemigo. No solo cegaría al enemigo, sino que también cegaría a sus aliados. Se requería que el mago de la luz tuviera un buen control de la distancia y el ángulo para trabajar como pretendían. La muñeca de Gu Jian estaba brillando con un rayo. Estaba planeando paralizar a uno de sus oponentes con el hechizo, y usar su equipo de botas para escapar de su flanco. Para su sorpresa, la brillante luz de Aitutu de repente lo cegó. Perdió totalmente la vista de su objetivo. Mientras Gu Jian estaba cegado, una gruesa cadena de hielo lo abofeteó con fuerza. Sus ojos aún ardían de dolor, por lo que no tenía posibilidad de esquivar el ataque. La cadena golpeó su abdomen con gran fuerza y lo envió volando. Llevaba una armadura mágica, que también era su última línea de defensa. Después de que Gu Jian se lesionó, su equipo ya no tenía suficiente poder de fuego. Fueron derrotados bastante rápido. El resultado fue decidido. Habían perdido la batalla de nuevo. Equipo 16, gana. Tras la declaración del árbitro, los estudiantes del equipo 16 de inmediato estallaron en sonrisas. Su capitán Bai Yulan se echó a reír, como si se estuviera burlando de Gu Jian. Siguió haciendo algunos ruidos extraños. Gu Jian no se llevaba bien con Bai Yulan. La derrota detonó totalmente la furia en su pecho. ¿Estás loco? ¿No sabías que la luz brillante también me cegaría? ¿Llegaste a los 20 primeros subiendo a la cama de tus oponentes? Mudo como el cerdo, no quiero verte de nuevo. Gu Jian señaló a Aitutu y descargó su ira a través de un torrente de maldiciones. No podía importarle menos después de haber sido abrumado por la ira. Había perdido 2 de los 3 partidos más importantes en los preliminares de nominación. Se estaba alejando más de la obtención de la nominación, y todo fue gracias a esta mujer tonta. La primera derrota, aguantó. En la segunda derrota, no pudo soportarlo más, incluso cuando la multitud miraba y la persona a la que reprendía era una niña. Molesto, malditamente molesto. La voz de Gu Jian estaba haciendo eco en todo el terreno del duelo mientras expresaba los pensamientos en su mente. El lugar no estaba muy lleno, pero todos escucharon claramente lo que dijo. Sus compañeros de equipo, Li Jie y Liu Xin se sorprendieron. Ellos también se sentían enojados, pero no reprendían a la chica de inmediato, justo enfrente de la multitud. La verdad era que la chica se desempeñó mejor en la segunda batalla. La luz brillante al final fue solo porque Gu Jian estaba en un apuro. Todo el lugar se quedó en silencio ante el repentino rugido de Gu Jian. Pronto, el sonido de llanto rompió el silencio. Aitutu se quedó atónita durante unos segundos, antes de que ella enterrara su rostro en sus manos y rompiera a llorar. Las palabras de Gu Jian eran extremadamente desagradables para los oídos, básicamente apuñalándola justo en el corazón. Incluso Aitutu, que siempre estaba bromeando, se derrumbó por completo frente a la multitud. Sabía que lo estaba tratando como algo divertido de hacer cuando decidió hacerse pasar por su compañera de equipo.
Sin embargo, cuando vio sus expresiones deprimidas después de perder la primera batalla, ya no la trató como una broma. Ella era muy seria en la segunda batalla, e incluso hizo que su familia gastara una fortuna para prepararle un equipo mágico de ataque mortal. El equipo mágico de ataque mortal fue útil, pero sus oponentes fueron más fuertes que el equipo en el último partido. La fuerza general de su equipo era más débil. Cuando perdieron la batalla, inicialmente pensó que Gu Jian intentaría consolarla ya que su desempeño de hoy era mucho mejor, pero para su sorpresa, todo lo que obtuvo fue un regaño. Cuando el sonido atravesó su corazón, las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué demonios estás llorando? Vete a la mierda. No dejes que te vea otra vez. Espetó Gu Jian. Ya había asumido que la niña sería una carga cuando la viera por primera vez. Nunca pensó que ella sería incluso más inútil de lo que había pensado. Gu Jian, olvídalo, sí, todavía tenemos el tercer partido por venir. Ella solo estaba tratando de ayudarte, aconsejó Li Jie. ¿Cuál es el punto de pelear el tercer partido cuando esta mujer está en nuestro equipo? Gu Jian todavía estaba consumido por la ira. Ai Tutu ya no podía imaginar que el hombre que la condenaba tan fuerte era alguien a quien su familia quería. Su único pensamiento ahora era abandonar el lugar. Sosteniendo su rostro, Ai Tutu corrió hacia la salida en decepción y chocó contra el pecho de alguien. El cofre no era ancho, pero se sentía muy resistente. Estaba a punto de caminar cuando la persona extendió los brazos y la abrazó. Ai Tutu levantó la cabeza y se dio cuenta de que la persona era Mo Fan. Se sentía como si estuviera siendo electrocutada, cuando recordó cómo Mo Fan había presenciado el regaño y su tonto acto de hacerse pasar por él, de repente se sintió demasiado avergonzada como para mostrar su rostro. Gu Jian era solo alguien que le gustaba a su familia. Ella simplemente podía ignorarlo endureciendo su corazón, pero Mo Fan era su amiga, su compañera de casa, y tenía miedo de que Mo Fan la regañara. También, después de todo, gracias a ella, ahora había perdido 2 batallas importantes. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 535. Tú eres el que no tiene esperanza. Lo siento, no quise decir eso. Ai Tutu era como un pequeño gato herido, que ya no mostraba su alegría habitual mientras se disculpaba con Mo Fan con los ojos rojos. Ella no se disculparía con Gu Jian. Ella nunca había tratado a alguien como él en serio, pero no era lo mismo para Mo Fan. Él era su amigo. Mirando a la herida Ai Tutu, Mo Fan le dio una palmadita en la cabeza. No tenía intención de culparla. Se conocían desde hacía bastante tiempo. Mo Fan estaba muy familiarizado con la personalidad de Ai Tutu, por lo tanto, incluso cuando ella lo imitaba tontamente en las batallas, simplemente se sentía sin palabras y solo le daba una advertencia justa, pero ella era una mujer, después de todo. Incluso si hubiera hecho algo mal, no merecía que la regañaran frente a la multitud como Gu Jian lo había hecho. Mo Fan nunca le haría eso a Ai Tutu, incluso si la chica hubiera jodido los 3 partidos. Él nunca usaría lenguaje grosero en ella. Estar cerca de Ai Tutu era solo una parte de la razón, pero lo más importante, un hombre nunca debe comportarse como escoria para una mujer. No llores, está bien, suspiró Mo Fan. ¿Tú, no me culpas? Ai Tutu levantó la cabeza. Sus ojos rojos miraron a Mo Fan con incredulidad. Esta vez cruzaste la línea, pero no es el fin del mundo, además, olvidaste, ya soy un candidato provisional. Existe la posibilidad de que no esté aquí para los preliminares de nominación si no lo hubieras hecho. Lo sugirió. Mo Fan sonrió. Ai Tutu miró al hombre. A tan corta distancia, de repente descubrió que el rey demonio estaba tan caliente como el sol cuando él estaba sonriendo, muy guapo, brillando en su corazón, pero, todavía tengo que disculparme contigo. Lo siento, intentaré compensarlo, dijo Ai Tutu con firmeza. Está bien, acepto eso, pero, Mo Fan giró levemente la cabeza, fijando su mirada en Gu Jian, quien todavía estaba maldiciendo a sus compañeros de equipo, pero, primero igualaré la puntuación, y hablaremos sobre cómo lo compensarás. Mo Fan soltó al gato callejero Ai Tutu y la hizo sentarse a descansar. Dim Yumian se sentó en su asiento en silencio. Le entregó a Ai Tutu una botella de agua y la calmó primero. Luego volvió a concentrarse en Mo Fan, que caminaba hacia Gu Jian. Tenía curiosidad por ver lo que Mo Fan tenía en mente. Era una maga psíquica, por lo tanto, podía sentir la ira en los tranquilos ojos negros de Mo Fan, escondidos bajo su expresión indiferente. ¿Eres Gu Jian? Mo Fan se acercó a Gu Jian y le preguntó con calma. ¿Qué quieres? ¿Estás aquí por esa mujer? Gu Jian no estaba ciego.
Claramente vio a Aitutu caer en los brazos del hombre, pero sus ojos estaban llenos de desdén. Era muy probable que la niña hubiera usado su cuerpo para escalar entre los 20 primeros. Era razonable que algún hombre diera un paso adelante para protegerla. No mucho, solo quiero decirte que si empiezas a gatear hacia ella desde donde estoy, y te das 3 bofetadas en la cara y te disculpas por ella, perdonaré lo que le has dicho. De eso, me gustaría decir, vete a la mierda. Mo Fan se paró frente a Gu Jian. Destacó a propósito las últimas palabras, lo suficiente para que toda la multitud lo escuchara claramente. La cara de Gu Jian se oscureció de inmediato. Todavía estaba abrumado por la ira. Señaló a Mo Fan y dijo bruscamente. ¿Quién demonios crees que eres? Será mejor que te enojes lo más que puedas antes de que tenga ganas de paralizar a alguien. Está claro que no puedes ganar la batalla tú mismo, sin embargo, todavía le echas la culpa a una chica. La diferencia entre tú y un perro es que, al menos, un perro nace a través del coito regular, pero una raza mestiza como tú, debe ser algo que tu madre se echó un pedo después de que se quedó embarazada por comer algo. Respondió Mo Fan. La maldición abrió los ojos de Din Yumian y Aitutu completamente abiertos. Primero, no pudieron entender la lógica de la declaración. En segundo lugar, estaban asombrados por la habilidad de Mo Fan para maldecir. Todo el mundo en la escena era un mago, un estudiante de un instituto que era un pilar de la nación. Sin embargo, el hombre dijo algo tan salvaje, desagradable e ilógico al maldecir a alguien, pero ¿por qué se sentía bastante agradable para sus oídos? Todo el lugar se calló de repente, las palabras sucias todavía resonaban en sus oídos. Algunas de las chicas estaban completamente confundidas por lo que había dicho, y se dirigieron a los niños malvados que estaban cerca para obtener una explicación. Gu Jian había usado todo el lenguaje sucio en su vocabulario. No tenía palabras para devolverle el favor. Podía sentir la sangre elevándose en su garganta por el rencor en su pecho. Mo Fan fue criado por gente común. Una persona como Gu Jian no era rival para él. Ponerme arrogante cuando solo sabes cómo regañar a alguien, enfréntate en un duelo. Haré que te arrepientas de haberme insultado hoy. Juró Gu Jian, su dedo apuntando a Mo Fan cuando finalmente reunió sus pensamientos. Sabes que regañar a una persona no es algo de lo que estar orgulloso, pero ¿no te sentiste bien cuando regañaste a mi amiga Aitutu? Dijo Mo Fan con una sonrisa. Gu Jian sintió que simplemente había dejado caer la roca que llevaba sobre sus pies. Su expresión se oscureció cuando vio a la multitud riéndose de él. Sin embargo, nunca admitiría que estaba equivocado. ¿Estaba equivocado? Es cierto que su fuerza no es digna de participar en los preliminares de nominación. ¿Por qué no puedo regañar a una decepción como ella? Perdiste porque eres malo, nunca tuviste una oportunidad contra ellos. Dijo Mo Fan. Jeje, ¿entonces crees que eres bueno? Dejaré esto en claro, si no fueran las reglas que prohíben que los estudiantes se enfrenten entre sí fuera de los partidos asignados durante los preliminares de nominación, te habrían golpeado contra ya está en coma. Debería estar contento de que las reglas lo hayan protegido esta vez, ya que no quiero destruir mi futuro debido a una basura como usted. No hay manera de que podamos ganar mientras esa estúpida mujer esté en nuestro equipo. Dijo Gu Jian. Mo Fan era consciente de cuánta escoria era Gu Jian, pero los árbitros aún los observaban. Simplemente interferirían y detendrían la pelea si intentara vencer a esta escoria, y era obvio que Gu Jian simplemente se mantendría cerca de los árbitros. Lanzó una risa hueca y le dijo a Gu Jian. Tú mismo lo has dicho, ¿te atreves a hacer una apuesta conmigo? No me importa decirlo de nuevo, todos aquí pueden testificarlo, esta mujer es la razón por la que perdimos. ¿Para qué es la apuesta? Gu Jian obviamente estaba tratando de proteger su imagen. Voy a pelear la tercera batalla en tu lugar con los mismos compañeros de equipo, esos 2 hombres y ella. Si gano, harás lo que digo, gatearás hacia donde está ella, abofetearte 3 veces en el enfréntate y discúlpate con ella. Mo Fan estaba extremadamente disgustado por la escoria. ¡Qué gilipollas! Si los árbitros no estuvieran cerca, él habría golpeado a la mierda fuera del tipo. Gu Jian estaba aturdido. Gu Jian miró a su alrededor y vio que todos lo miraban. No podía rechazar el desafío del hombre, ya que simplemente estaría negando sus propias palabras. Está bien, pero si pierdes, recuerdo que hay un césped enfrente de mi apartamento. Mucha gente molesta pasearía a sus perros allí, así que hay cacas de perros por todas partes. Puedes separarlos con esa estúpida mujer y comértelos. Todos, espetó Gu Jian. Gu Jian, tu condición es aún más irrazonable. Su compañero de equipo Li Jie no pudo soportarlo más. Gu Jian le devolvió la mirada.
A Mo Fan no le importó, ya que simplemente aceptaría cualquier condición que se le diera. Hace unos meses, Mo Fan no habría actuado de manera tan imprudente, pero se sentía muy confiado ahora que Flamebelle había llegado a su etapa juvenil. Muy bien, árbitros, por favor ayuden a testificar sobre esta apuesta, también, dijo Mo Fan y dijo a los árbitros. Los tres árbitros eran en realidad algunos profesores jóvenes del instituto. Aunque fingían sentirse desamparados cuando los estudiantes se estaban peleando, en realidad lo estaban esperando en el corazón. Maldita sea, era mucho más emocionante ser el árbitro para peleas como esta. Hablando de eso, este estudiante que entró después de la pelea, era un hombre de verdad. Dicho esto, no podían simplemente ignorar las reglas. Uno de los árbitros dijo, es algo personal entre ustedes, y está bien siempre y cuando ambos lo acepten, pero no le daremos puntos altos por su desempeño. Seguiremos el estándar al juzgar a sus oponentes. Si estás de acuerdo con eso, no nos importará. Eso está bien para mí, ya que no podremos pelear el tercer partido, incluso sin este lío, dijo Ligie. Liu Xin asintió también, dando a entender que preferiría pelear la última batalla con el hombre salvaje en su equipo que perderla. Además, por alguna razón, el tipo le parecía bastante familiar. Capítulo 536. Movimientos extraños. Mo Fan, ¿estás seguro de eso? Ai Tutu preguntó tímidamente. No te preocupes, dijo Mo Fan, golpeando su pecho con confianza. A pesar de que Ai Tutu quería darle a Mo Fan la máxima puntuación en su acto pretencioso, sabía que no era fácil lidiar con todos los estudiantes entre los 20 primeros después de participar en las dos batallas. Sería difícil ganar con ella en el equipo. De cualquier manera, los partidos aún continuaban. No mucho después, sus nuevos oponentes aparecieron ante ellos. Era obvio que acababan de llegar al lugar, sin darse cuenta de la situación. Un hombre cuyo cabello estaba teñido de azul con las manos en los bolsillos se acercó a Gu Jian y le palmeó el hombro con una sonrisa. Hermano, no mostraré misericordia hoy. Considérese desafortunado ya que sus oponentes se asignan a través del dibujo. Los ojos de Gu Jian brillaron cuando vio al hombre. Dijo. Así que eres mi oponente en el tercer partido, pero no soy el desafortunado. Gu Jian envió una mirada hostil a Mo Fan y Ai Tutu. Las caras de Ligie y Liu Xin se pusieron pálidas cuando vieron al hombre de cabello azul. Esto es malo. Es Xu Ninkong, ese tipo es más fuerte que Bai Yulan. Espetó Ligie. Mierda, esto ha terminado, perdiendo 3 partidos seguidos, aunque no esperaba obtener una nominación entre todos los expertos, no quiero perder así. No puedo explicarme si el resultado es tan malo. Liu Xin también tenía una expresión sombría. No te rindas todavía, trabajemos juntos. Mo Fan lo tranquilizó. Puede que no lo sepas, pero que Xu Ninkong está entre los 5 mejores de la escuela de viento. Su elemento de viento simplemente evitará que todos nuestros hechizos lo toquen. Es imbatible, ¿cómo vamos a ganar? Dijo Liu Xin. Nunca lo sabrás si no lo intentas. Mientras tanto, Xu Ninkong había aprendido la situación de Gu Jian. Estaba mirando a Mo Fan con una sonrisa desdeñosa. Niño, he visto a muchas personas de modales salvajes en el Instituto Pearl, pero no he visto a nadie como tú. Oh, no necesitas decirme tu nombre, no tengo tiempo para recordar los nombres de pequeños camarones y langostinos, dijo Xu Ninkong, cavando en su oreja con su dedo meñique. Ni siquiera se molestó en mirar a Mo Fan mientras hablaba. Podrías ser un retardado si ni siquiera puedes recordar a los tipos que te sacaron de quicio. Jajaja, solo unos pocos estudiantes en todo el Instituto Pearl se atreverían a decírtelo. Basta con la mierda, ¿no puedes decir algo más? Interrumpió Mo Fan. Xu Ninkong se quedó atónito por un momento. Maldita sea, este niño no está siguiendo el guión. De hecho, estaba tratando de decir esa línea, pero Mo Fan lo había golpeado. No tenía más remedio que romper con una expresión oscura, no puedo esperar a verte lamer el césped limpio. Los compañeros de equipo de Xu Ninkong también eran expertos de otras escuelas Element, y bastante cercanos a él. Ellos también soltaban risas huecas cuando vieron lo arrogante que era Mo Fan. El grupo de 4 se fue a su puesto en el escenario. A juzgar por su formación, Xu Ninkong fue su delantero. Era difícil decir qué elementos tenían los otros 2 magos, pero la mujer un poco regordeta en la espalda debe ser el apoyo de su equipo. Mo Fan llevó a su equipo al escenario. De repente recordó algo cuando estaba a punto de entrar en la formación. Rápidamente se dio la vuelta y le preguntó a Liu Xin y Ligie, por cierto, ¿qué elementos son ustedes 2?
Liu Xin y Li Jie palparon sus caras, como si estuvieran tratando de decir ¿por qué diablos solo estás preguntando ahora? Mi primaria es el agua y mi secundaria es el hielo, dijo Li Jie. Mi primaria es el viento, la secundaria es el fuego, dijo Liu Xin. Ai Tutu simplemente se quedó allí sin decirle a Mo Fan sus elementos, ya que él ya sabía lo que ella tenía. El mío es fuego y rayo, dijo Mo Fan a sus compañeros de equipo. Oh, muy similar a Gu Jian. Ustedes dos, disparan a voluntad cuando comience la batalla. Ai Tutu, trata de usar tus hechizos de luz para protegernos. Nuestra defensa es bastante débil, dijo Mo Fan. Ai Tutu asintió. Por primera vez, ella fue extremadamente obediente. Los tres árbitros habían terminado sus preparativos. Declararon el inicio de la batalla una vez que los participantes estaban en posición. Xu Minkong estaba extremadamente lleno de sí mismo. Incluso después de que la batalla había comenzado, todavía tenía las manos en los bolsillos, sin mostrar ningún respeto a sus oponentes. Liu Xin fue el primero en completar una órbita estelar elemento de fuego. Una explosión de fuego apareció en su palma, que tiró directamente hacia Xu Minkong, que estaba más cerca de él. Los fundamentos de Liu Xin eran sólidos, y fue capaz de lanzar el Fire Burst un poco más rápido que Mo Fan. Los clasificados entre los 20 primeros no debían ser subestimados, por cierto. El tipo pudo completar la órbita de la estrella tan rápidamente, a pesar de que fuego era su segundo elemento, la explosión de fuego en forma de bola de fuego barrió un arco en el aire y aterrizó con precisión en Xu Minkong. Xu Minkong no levantó la cabeza, ni sacó las manos de los bolsillos, pero su figura de repente se volvió borrosa. Cuando la explosión de fuego explotó en donde estaba parado, el tipo ya se había alejado a 10 metros. Las llamas solo estaban devorando la imagen que dejó atrás. Una sonrisa apareció lentamente en la cara de Xu Minkong. Se sentía como si simplemente estuviera parado allí, pidiendo ser atacado. Liu Xin, quien asumió que era mera suerte, lanzó el Fire Burst. Rupture una vez más, pero el resultado fue el mismo. Xu Minkong parecía estar jugando con Liu Xin, ya que solo esquivó el hechizo en el último segundo. Vamos, todos deberían atacar al mismo tiempo. ¿De verdad crees que el hechizo básico lento me va a tocar? Se burló Xu Minkong con desprecio. Li Jie pronto se unió al ataque. Estaba planeando usar su spread de hielo para obstaculizar los movimientos de Xu Minkong, antes de usar Ice Lock para asestarle un golpe crítico, sin embargo, Xu Minkong también fue capaz de esquivarlo con facilidad. Incluso después de que Li Jie hubiera lanzado un hechizo de hielo intermedio, fue capaz de tejer entre los hechizos fácilmente con otro hechizo básico, huyendo de la sombra. La combinación de Shadow Element y Wind Track hizo que sus movimientos fueran totalmente impredecibles. Liu Xin y Li Jie habían comenzado a usar sus hechizos intermedios, pero Xu Minkong continuó desafiándolos con su ira de las sombras y el viento que huía. Sus manos permanecieron en sus bolsillos a lo largo de la batalla, algunas chicas lo alentaban por lo genial que se veía. El movimiento de ese tipo está casi a la par con el de Zhang Xiaou, murmuró Mo Fan. Sin embargo, Mo Fan ya había tenido una mala idea. Sus ojos parpadearon, astutos como un zorro. Una ráfaga de llamas se encendió en la palma de Mo Fan. No dibujó un patrón de estrella, ya que su aura era demasiado obvia, lo que atraería fácilmente la atención de sus oponentes. También estaba usando Fire Burst. Mo Fan lanzó el hechizo hacia adelante, mezclándolo en secreto con los ataques de Liu Xin y Li Jie. Capítulo 537. El inesperado fuego burst. Las heladas blancas empezaron a cubrir el terreno del duelo. Como tal, fue muy fácil ver las brillantes bolas de fuego volando a través del lugar. Xu Minkong ya había notado que la bola de fuego se usaba como un ataque furtivo contra él. Rápidamente determinó cómo esquivaría la bola de fuego fácilmente mientras estaba rodeado por la esclusa de hielo. El Fire Burst fue lanzado en el momento perfecto, justo entre la brecha en la que estaba retrocediendo cuando el Ice Lock venía de ambos lados. Otros magos probablemente invocarían su equipo defensivo, pero Xu Kong no era un mago común. Seguiría confiando en medio de los ataques que llovían. Te daré una barrera contra el agua, dijo la mujer regordeta en la parte posterior del equipo. No, está bien, respondió Xu Minkong, mientras esquivaba los ataques. La esclusa de hielo voló salvajemente a través de la helada persistente, como dos cadenas gruesas y resistentes. Un solo golpe fue lo suficientemente fuerte como para romper algunos huesos. Xu Minkong utilizó inteligentemente el Wind Track para inclinarse ligeramente hacia adelante, como si fuera a esquivar los ataques lanzándose hacia adelante. Li Jie vio cómo cambiaba su dirección y manipuló rápidamente el área objetivo de Ice Lock.
Para su sorpresa, Xiuming Kong inmediatamente cambió la dirección de Wind Track, o más precisamente, ya había establecido otra pista de viento de antemano. De repente cambió de dirección y se deslizó hacia atrás ágilmente con la ayuda del viento. Sus manos aún estaban en los bolsillos. Su movimiento para deslizarse por el suelo era elegante, como un príncipe del viento, que animaba a las chicas entre los espectadores a gritar con toda la fuerza de sus pulmones. Aún no es el final, Xiuming Kong disfrutó de la atención y los gritos. Su rostro llevaba una sonrisa confiada. Se deslizó hacia atrás para esquivar el bloqueo de hielo, antes de inclinarse hacia su derecha de repente. Una explosión de fuego había descendido de encima de él, como si hubiera estado esperándolo por mucho tiempo. Ya te lo dije, este hechizo básico es inútil. Xiuming Kong era bueno para cambiar la dirección de sus movimientos. Rápidamente se movió en otra dirección para escapar del área de efecto de Fire Burst. Hubo una fuerte explosión, la explosión de fuego aparentemente ordinaria explotó cuando aterrizó en el suelo, produciendo una gran nube de llamas. Las ardientes lenguas en la nube se extendían 10 metros hacia sus alrededores, como gigantescas serpientes en llamas que agitaban sus colas. La onda de choque de la explosión también fue impactante. Incluso las dos cadenas de hielo fueron derribadas ligeramente. Xiuming Kong confiaba en que él estaba justo fuera de la cobertura de la explosión de fuego, pero nunca pensó que la explosión de fuego no era solo del tipo común. Su área de efecto lo sorprendió, superando los 20 metros. Una explosión de fuego normal, incluso con una semilla de alma, solo cubriría un diámetro de 10 metros. Xiuming Kong estaba a unos 12 metros de la explosión. No solo estaba a salvo de la explosión de fuego, planeando dejar que su cabello bailara elegantemente a las ráfagas producidas por la explosión. Sin embargo, las llamas no se detuvieron a una distancia de 10 metros. Lo tiraron al aire y lo tiraron al suelo, ardiendo en llamas. Su cabello azul estaba despeinado, y ahora también estaba ligeramente quemado. Como tenía las manos en los bolsillos, no tuvo tiempo de sacarlas y terminó cayendo al suelo boca abajo, dándole un beso al suelo. Podía sentir la sangre brotando de su nariz. Me. Xiuming Kong no sufrió una lesión grave, sin embargo, la caída eliminó totalmente la hermosa imagen que estaba estableciendo desde el principio. Casi se volvió loco cuando se puso de pie, con el rostro cubierto de cenizas. Me estaba preguntando por qué ese tipo se veía tan familiar. Creo que es el rey demonio de la escuela de bomberos, Mo Fan, el tipo que subió de nivel sus hechizos básicos al 4º nivel. Dijo la mujer regordeta. ¿Y me estás diciendo ahora? Gritó Xiuming Kong. Por el amor de Dios, nunca había visto ningún hechizo básico tan poderoso como el explosión de fuego. Era casi comparable a un hechizo intermedio. Xiuming Kong había enfrentado a innumerables oponentes en el pasado, pero nunca se encontró con alguien que simplemente malgastara su dinero en hechizos básicos. Su fuego es la llama de la rosa, multiplicando el poder de sus hechizos de fuego por 2 veces y media. El 4º nivel de la explosión de fuego aumenta la potencia aún más. Como resultado, su explosión de fuego debería ser 5 veces más fuerte que una explosión de fuego normal. Es casi la mitad de un hechizo intermedio, les informó la mujer. Supongo que lo juzgué mal. He estado atrayendo su atención durante tanto tiempo, no me digas que ninguno de ustedes hizo nada. Dijo Xiuming Kong. De ninguna manera, ¿no viste que mi bloqueo de hielo ya está, jejeje? Se rió la Batlemaga con un lápiz labial rojo brillante. Te dejaré ese infame Mo Fan. Los rumores lo han descrito como una máquina de destrucción. Nos centraremos en los demás, dijo el musculoso estudiante del elemento de la tierra. Cuando Xiuming Kong se enteró de que sus compañeros de equipo ya estaban haciendo sus movimientos, rápidamente pensó que estaba avergonzado frente a la multitud. Todavía podía sentir el dolor de la caída, pero no era nada significativo. Había decidido luchar seriamente, ya que su actitud indiferente anterior no le haría ganar muchos puntos de los árbitros. ¿Y qué pasa si está lleno de hechizos destructivos? ¿Puedo derribarlo fácilmente todavía? Xiuming Kong intentó reconstruir su confianza. Un aura negra fluía entre sus dedos cuando él lentamente se convirtió en algo afilado. Giant Shadow Spike. Shadow Rose Thorns. Xiuming Kong separó sus dedos. Las auras negras se materializaron en espigas negras, que sostenía entre sus dedos. Hubo 3 picos en total. Xiuming Kong tiró las puntas y desaparecieron en el aire, esperando para atacar a su comando. A diferencia del Giant Shadow Spike de primer y segundo nivel, el Giant Shadow Spike de tercer nivel era aún más impredecible. Las 3 espinas pudieron esconderse en las sombras durante un cierto periodo.
Una vez que se establecieron, un solo pensamiento podría fácilmente disparar una de las puntas a un objetivo. El primer pico detendría el movimiento del objetivo, el segundo pico sellaría los pensamientos del objetivo y el tercero sellaría el alma. Básicamente, cualquiera que haya sido golpeado por el primer Giant Shadow Spear ya no podrá moverse. Si el segundo pico aterrizó, sellaría los pensamientos del objetivo, evitando que el objetivo lance hechizos. El tercer pico fue el más mortífero. Penetraría el alma de uno, causando graves daños al objetivo, que sufriría un gran dolor. Si la lesión no se trató a tiempo, permitiendo que la fuerza corroe el alma, sería lo mismo que disminuir la vida útil del objetivo, algo irreversible. Mofan no pudo subir de nivel su hechizo intermedio elemento de las sombras al tercer nivel todavía, pero estaba más familiarizado con sus efectos terroríficos que cualquier otro. Actualmente, las espigas de las sombras gigantes estaban escondidas en algún lugar cercano. Mofan tendría que estar alerta durante bastante tiempo, ya que no tenía ni idea de cuándo atacarían las Giant Shadow Spears. Dicho esto, las Giant Shadow Spears no podían moverse libremente. Tenían que confiar en las sombras para ocultar su presencia. Dispararlos bajo una luz brillante reduciría significativamente su poder. No te preocupes por darme protección ligera, que Shumin Kong no es lo suficientemente estúpido como para usar sus Giant Shadow Spears de inmediato. Protégelas en su lugar. Mofan detuvo a Aitutu cuando la vio a punto de lanzarle protección ligera. La duración de protección de luz, escudo sagrado fue más corta que las espigas de las sombras gigantes. Shumin Kong podría simplemente esperar hasta que la protección se desvaneciera antes de hacer su movimiento. Aitutu simplemente desperdiciaría el precioso hechizo defensivo con él. Aitutu asintió y se concentró en Liu Xin y Li Jie. Capítulo 538. Siempre he odiado a los elementos de invocación. Oye, acabo de llegar, pero vi llorar a esa chica. ¿Te importa decirme lo que pasó? Dim Yumian estaba concentrado en el partido cuando una voz cortés pero profunda habló detrás de ella. Dim Yumian inicialmente pensó que era alguien que intentaba iniciar una conversación con ella usando el tema. Siempre se encontraba en situaciones similares, pero cuando se daba la vuelta, no veía ningún indicio de lo que había asumido en los ojos de la persona, por lo que procedió a decirle lo que había sucedido. Dim Yumian sabía si un hombre intentaba levantarla, pero el hombre que le hablaba tenía una mirada extraña, tenía una determinación y una frialdad que no pertenecían a alguien de su edad. Ya veo, gracias. El hombre se calló después de escuchar la áspera explicación de Dim Yumian. Cuando colocó su atención en el combate, Dim Yumian ya no sentía su existencia, como si se hubiera convertido en una estatua negra. Dim Yumian lo ignoró y se enfocó en el partido. Mofan todavía estaba enfrentando un problema, que era la gigantesca espiga de la sombra que se escondía en algún lugar del campo de duelo. El Giant Shadow Spear que podría ser mortal. Fue el hechizo de encarcelamiento más fuerte entre todos los hechizos intermedios, pero fue difícil aterrizar el ataque con precisión. Muchas personas experimentadas evitarían los lugares cubiertos de sombras, dándoles tiempo suficiente para esquivar las Giant Shadow Spears cuando aparecieran. Sin embargo, Dim Yumian era claramente consciente de que un verdadero experto no confiaría en el Giant Shadow Spear para abrumar a su oponente, sino que lo usaría más para detenerlos. Ahora, Mofan estaba rodeado de destellos de rayos. El sonido que hicieron fue suficiente para enviar un escalofrío por la columna vertebral de su oponente. Desde que empuñó el Qianjun de la semilla del rayo, si Mofan tuviera la oportunidad de lanzar el Thunderbolt, golpes salvajes del tercer nivel, el equipo de Shumin Kong sufriría un daño severo, ya que además de los hechizos defensivos, se verían obligados a usar su equipo defensivo también. Después de todo, el hechizo era el hechizo destructivo más fuerte en el nivel intermedio. Nadie se atrevería a subestimar su poder. Sin embargo, cuando Mofan estaba cerca de terminar el patrón de estrella bajo la cubierta de sus compañeros de equipo, una punta aguda salió de la sombra bajo la escarcha y voló directamente hacia él. La barrera de agua no podrá detenerla. ¡Cuidado!, dijo Li Jie a Mofan. Mofan sabía que Aitutu ya había usado protección contra la luz en Liu Xin para protegerla de la esclusa de hielo. Parecía bien preparado para el ataque, que instantáneamente retiró el patrón de estrella a medio completar y retrocedió ágilmente, esquivando al obvio Giant Shadow Spear. ¿Ya te estás quedando sin paciencia?, Mofan preguntó con una sonrisa burlona. Un Giant Shadow Spear era diferente a otros hechizos. No estaba disponible después de completar el patrón de estrella. Por lo tanto, una vez que esquivó los 3 picos, la amenaza que Shumin Kong le planteaba se reduciría a la mitad. No es un desperdicio si detiene tu patrón de estrella rayo.
Shuminkon también se echó a reír. Sin embargo, la sonrisa en su rostro no parecía relajada. Acababa de descubrir que el ataque de Mofan era un nivel más alto que el de Gujian. Después de ese pensamiento, los ojos de Shuminkon brillaron en medio de sus palabras. El segundo pico se disparó tan pronto como Mofan esquivó el primero. A pesar de que el Giant Shadow Spike era efectivo cuando se usaba para detener a un enemigo, básicamente terminaría la batalla si lograba aterrizarla. Shuminkon esperaba derrotar a Mofan lo antes posible. Desafortunadamente, Mofan ya estaba atento a la segunda subida, mientras que Shuminkon pensó que había disparado en el momento perfecto. Mofan había descrito a su oponente como impaciente, no porque tuviera prisa por interrumpir su patrón de estrella de relámpago, sino por el hecho de que estaba gastando 2 de los picos seguidos. Como mago de las sombras, la familiaridad de Mofan con el uso de las sombras que lo rodeaban no era más débil que Shuminkon. Sabía que su oponente no solo estaba tratando de interrumpir su canalización, una ráfaga de llamas se encendió en la palma de Mofan, que lanzó directamente al aire. La luz del fuego expuso rápidamente el punto de sombra que volaba hacia él rápidamente, debilitando significativamente su poder. Una vez que Mofan pudo ver su camino, fue bastante fácil esquivarlo. Simplemente se hizo a un lado y dejó que la segunda espiga volara por delante de él. Tienes tu último pico a la izquierda. Úsalo sabiamente, por supuesto, me quedaré sin palabras si lo usas para interrumpir mi próximo hechizo. Mofan retrocedió un poco, permitiendo que Ligie lo cubriera con agua. Y elementos de hielo. Nuevas estrellas comenzaron a aparecer alrededor de la figura de Mofan, que comenzó a brillar en el color de la luna con una presencia que no se originó en este mundo. Las estrellas se alinearon rápidamente, destrozando el espacio. Ese tipo está tratando de convocar. Dijo la mujer un poco regordeta. Mierda, olvidé totalmente sus elementos dobles innatos. Maldito Shuminkon. Después de enterarse de que su oponente era Mofan, no estaban demasiado sorprendidos por sus elementos innatos, pero cuando realmente lucharon contra él, se sintieron extremadamente irritados. A Shuminkon solo le quedaba la última espiga de sombra. Usarlo para interrumpir la canalización de un hechizo básico lo estaría sobrevalorando, pero incluso si tuviera éxito, Mofan simplemente podría lanzar el hechizo nuevamente, ya que solo era un hechizo básico. A pesar de que el hechizo solo estaba en el nivel básico, Mofan había invocado al lobo estelar veloz, una bestia invocada cuya fuerza estaba justo por debajo de una criatura de nivel guerrero promedio. El combate cuerpo a cuerpo siempre había sido la debilidad de la mayoría de los magos. El Swift Starwolf no era lo suficientemente fuerte como para dominar entre las criaturas de nivel guerrero, pero era más que suficiente para mantener a un estudiante entre los 20 más ocupados. Mi Swift Starwolf también está orgulloso de su velocidad. Puedes divertirte un poco con él, dijo Mofan desde el centro del equipo. Él acarició el cabello del lobo de la estrella Swift con una sonrisa. El Swift Starwolf estaba muy emocionado. Mientras no fuera convocado para luchar contra la Flame Bell, seguía siendo su feroz ser habitual. El Swift Starwolf había pasado mucho tiempo con Mofan, por lo que también se había vuelto tan astuto como un zorro. Sabía que su maestro estaba luchando contra oponentes fuertes, y cada uno tenía la capacidad de enfrentarse a una criatura de nivel guerrero por su cuenta, por lo que no hizo un movimiento con impaciencia. Corrió hacia un lado con su extraordinaria velocidad, esperando para atacar cuando sus objetivos bajaron la guardia. Hace un momento, Giant Shadow Spike de Shuminkon estaba apuntando al equipo de Mofan en la oscuridad, obligándolos a estar alerta en todo momento. Ahora, las mesas habían girado. Los duelos generalmente consistían en anular los hechizos entre oponentes, pero una criatura de nivel guerrero se había unido repentinamente a la batalla. Su presencia fue mucho más intimidante que un Giant Shadow Spike. Tan pronto como su defensa se derrumbó, o bajaron un poco la guardia, el Swift Starwolf los atacaría instantáneamente. Siempre he odiado el elemento de invocación. Juró al estudiante musculoso con el elemento tierra. El hechizo básico del tipo no solo era la mitad de poderoso que un hechizo intermedio, sino que poseía el elemento de relámpago destructivo, incluso había convocado a un lobo para asegurar la ventaja al abusar de sus números. Capítulo 539. No lo dejes lanzar los hechizos. Olvidé por completo que todavía tenías el elemento de invocación. Bien hecho. Liu Xin y Ligie sonrieron de inmediato. El summon les dio la ventaja. Uno de sus oponentes tendría que lidiar con el Swift Starwolf, permitiendo al equipo de Mofan lanzar el hechizo que quisieran. El choque entre los hechizos básicos fue simplemente tratando de ganar una oportunidad para lanzar sus hechizos intermedios.
Tan pronto como el lobo astuto de la estrella fue convocado, inmediatamente dibujaron sus patrones estelares. Onda de balanceo. Li Jie era un tipo bastante grande. Su aura al rugir era algo intimidante. Cuando levantó las manos, un río emergente apareció detrás de él de la nada. El agua vino de ambos lados y se fusionó con una marea creciente frente a él. El agua salpicó el lugar mientras la fuerza de la ola avanzaba. La onda rodante se extendió por el terreno de los duelos como una serpiente de agua y se estrelló justo donde estaban parados Xu Minkong y su equipo. Rock Barrier. El estudiante musculoso reaccionó bastante rápido. Inmediatamente se paró frente al equipo y convocó una capa de piedra como una pequeña colina para bloquear la ola. La ola golpeó la roca y roció 10 metros de altura en el cielo. ¿Eso es todo lo que tienes? El estudiante musculoso que estaba de pie detrás de la barrera de roca levantó sus manos en alto. «Cuidado con el lobo», gritó el alumno con los labios rojos. El hombre musculoso se giró hacia un costado y vio al lobo estrella veloz cargando en su dirección mientras el agua caía del aire. Los colmillos en su boca se agrandaron repentinamente al menos 10 veces, el lobo mordió con fuerza, rompiendo la barrera de roca en pedazos. El estudiante musculoso se quedó con una cara pálida. Se asustó y convocó a su equipo de armadura para protegerse. Usar el equipo de armadura significaba que había revelado su carta de triunfo. El Swift Star Wolf era bastante inteligente. Tan pronto como vio a su objetivo invocar el equipo de armadura, dejó de presionarlo y se retiró temporalmente. Unas pocas cadenas de hielo se adelantaron, casi atrapando al lobo de Swift Star con la guardia baja. Por suerte, el Swift Star Wolf había huido con decisión, para evitar ser flanqueado por otros magos. «Ese hijo de puta», maldijo a la maga con los labios rojos. El Swift Star Wolf era demasiado rápido para Lizelok. Ella finalmente había completado su patrón de estrella, pero el hechizo solo era capaz de detener a la criatura de atacar por el momento. Lo más importante, el tipo musculoso ya había convocado a su equipo de armadura, Y. Después de que su atención fue atraída por el Swift Star Wolf, sus oponentes ya habrían completado algunos patrones de estrellas. «Fugme, ¿no te pedí que cuidaras a Mofan?», gritó Xu Minkong de repente. Todos estaban enfocados en el Swift Star Wolf. En el momento en que recogieron sus pensamientos, Mofan ya había completado el aterrador patrón de la estrella del rayo. La figura de Mofan estaba cubierta por un relámpago púrpura parpadeante. Parecía un demonio mientras el rayo bailaba salvajemente a su alrededor. Sus labios se curvaron hacia arriba. Un mago que había dominado el poder de los rayos mostraba un aura imperiosa. Una vez que completó el patrón de estrella, el resultado de la batalla contra alguien en el mismo nivel se decidiría a medias. «Qianjun, rayo, no te atrevas», gritó Xu Minkong furiosamente. Curvó su dedo y disparó la última espiga de sombra. «Tengo esto, luz brillante». Ai Tutu intervino justo a tiempo. Un resplandor blanco floreció sobre Mofan. Los rayos cegadores brillaron sobre él e iluminaron completamente el área de Mofan, tan brillante que era imposible ver algo claramente. La fuerte luz de inmediato reveló la sombra espina volando hacia él. Su velocidad disminuyó rápidamente, y fue derretida por la luz a solo unos centímetros de Mofan. Gu Jian, que estaba casi cegado por la luz, casi saltó de su asiento. «¿Qué diablos? Esa mujer ni siquiera pudo controlar su luz brillante en el último partido». Después de asociarse con Mofan, fue lo suficientemente inteligente como para usar la luz brillante para crear una zona de luz alrededor de Mofan, anulando la última rosa de la espina de la sombra. La luz brillante llegó en el momento perfecto, como si ella hubiera predicho su momento. «Mierda. Esto es malo. Equipo, usa tu equipo». En el momento en que desapareció el punto de sombra, las caras del equipo de Xu Minkong se pusieron de un blanco pálido. El hechizo intermedio más fuerte definitivamente no era algo que simplemente pudieran ignorar. Disfruta de la ira del rayo. Mofan se quedó quieto mientras se enfocaba en controlar la nube de tormenta que aparecía sobre los campos de duelo. Apuntó con su dedo al cielo, sus ojos brillaron y un rayo aterrizó entre el equipo de Xu Minkong. La explosión inmediatamente destrozó el escenario y tiró las piezas al aire. Otra vez. Mofan pronunció, llamando a otro rayo púrpura negro para aterrizar en el campo de duelo, justo en la cabeza de Xu Minkong. Xu Minkong esperaba esquivarlo con su impresionante agilidad, pero cuando otros dos rayos cayeron, se quedó sin espacio para escapar. Finalmente, activó su equipo de armadura, pero a pesar de que logró resistir el extraordinario poder del rayo, sintió que sus huesos casi se colapsaban por el temblor del espacio.
El efecto de temblor de espacio del Qianjun de la semilla del rayo todavía no era muy obvio cuando se aplicó al rayo de primer y segundo nivel. Sin embargo, el efecto fue mucho más aterrador cuando se aplicó al Thunderbolt de tercer nivel, Wild Strikes, un solo rayo fue suficiente para hacer temblar el espacio cercano. A medida que más rayos cayeran, el efecto se acumularía continuamente. Incluso si la armadura del objetivo logró resistir la mayor parte del daño de los rayos, el efecto de temblor del espacio restante también fue problemático. Xu Mingkong y su equipo ya no podían mantenerse de pie correctamente después de ser golpeados por un rayo. La mujer ligeramente regordeta estaba en una mejor posición. Su defensa era mejor que las otras también, además de que estaba relativamente lejos del resto del equipo, por lo que no fue golpeada directamente por el rayo mortal. Mientras tanto, el resto de su equipo básicamente había usado todos sus escudos y equipos de armadura para protegerse. El equipo de armadura era generalmente más costoso, y no todos podían pagar una buena armadura, por lo que también se vieron obligados a usar sus escudos, llama rosa, puño ardiente, 9 alas. Sin embargo, la voz aterradora apareció una vez más. Cuando Mo Fan comenzó a atacar, sin importar cuántas personas estuvieran allí, o cuántas capas de defensa tuvieran, no tenían más remedio que huir como ratas. Después de los rayos, vinieron llamas feroces que salían de los pilares de fuego, que definitivamente fueron más que suficientes para dejar una gran impresión en los que estaban atrapados en el interior. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 540. 3 vueltas. Puño ardiente. 9 alas. Cuando las 9 columnas de fuego brotaron del suelo, Xu Mingkong y su equipo fueron completamente asados por las llamas. Ya habían gastado su equipo de escudo y su equipo de armadura para protegerse de los rayos. Los 9 salones derribaron su defensa restante. La impactante fuerza destructiva destruyó casi todo el terreno del duelo. Incluso la barrera de seguridad en el borde comenzó a temblar cuando el fuego de las lenguas de fuego entre los pilares continuó bailando salvajemente. El observador Gu Jian se quedó atónito. También tenía los elementos de rayo y fuego, lo que lo convertía en un mago completamente ofensivo. Sin embargo, se quedó estupefacto ante el formidable poder de los mismos hechizos de sus 2 elementos cuando Mo Fan fue el lanzador. Semillas de alma. Gu Jian se dio cuenta de que la diferencia entre sus sulses había resultado en la tremenda diferencia en su fuerza. La rosa flame de Mo Fan era simple pero violenta, multiplicando el poder de cualquier hechizo de fuego por 5 veces. Mientras tanto, Fiery Fist, Ninja también era simple y violento. Por lo tanto, fue el mejor hechizo para utilizar el aumento de poder de la llama de las rosas. Mientras tanto, la fuerza de Thunderbolt, Wild Strikes de Mo Fan era algo similar a la de Gu Jian, pero el temblor del espacio había dejado a sus objetivos en un estado miserable a pesar de la protección de su equipo de defensa. La ligera diferencia entre sus sulses había dado como resultado un resultado inesperado. Sentí que la batalla ya había terminado después del rayo y el fuego. Sus oponentes básicamente habían usado todo su equipo defensivo, mientras que el equipo de Mo Fan seguía aferrado a los suyos. Era imposible que el equipo de Mo Fan perdiera cuando sus oponentes apenas podían ponerse de pie después de ser derrotados por los 2 hechizos destructivos. Cuando la situación se aclaró, la expresión de Gu Jian se volvió desagradable. ¿Realmente ganamos? Li Jie y Liu Xing miraron a Mo Fan con incredulidad. Jaja, ganamos, Mo Fan, eres genial. Ai Tutu saltó en el aire y le dio un beso en la cara a Mo Fan. Ai Tutu, literalmente, tenía una cara joven con enormes pechos. Mientras avanzaba para besar a Mo Fan en la mejilla, su par de conejos gigantes presionaba el pecho de Mo Fan con fuerza. El impactante rebote casi resultó en que la sangre saliera de su nariz. Eso fue fugre y emocionante. Ai Tutu era consciente de que lo había exagerado. A pesar de que se estaba sonrojando, se las arregló para contenerse y dijo con severidad. Me sentí abrumada de alegría. No significa nada, no pienses demasiado. Mo Fan lució una sonrisa malvada sin decir nada. Los 3 árbitros pronto declararon el resultado. El equipo de Xu Mingkong básicamente no tenía ninguna posibilidad después de los 2 hechizos intermedios de tercer nivel consecutivos de Mo Fan. La batalla se había vuelto unilateral. De hecho, Liu Xing, Li Jie y Ai Tutu no eran débiles. Una vez que Mo Fan se impuso con su poder abrumador, Xu Mingkong y su equipo básicamente no tuvieron oportunidad de contraatacar. Además, el equipo mágico de ataque mortal de Ai Tutu era increíblemente poderoso, incluso comparable al hechizo intermedio de Mo Fan a plena potencia. Xu Mingkong, ¿por qué diablos perdiste la batalla?
Gu Jian casi se había vuelto loco, y le gritó a Xu Mingkong. También perderías si estuvieras en él. Xu Mingkong ya estaba de mal humor después de perder el partido, pero Gu Jian todavía le gritaba. ¿Qué podría hacer Xu Mingkong? Solo tenía el viento y los elementos de la sombra. A lo sumo, podría sujetar a sus oponentes y acosarlos. Mientras tanto, el tipo al que se enfrentaban tenía Lightning y Fire Elements, los dos elementos más violentos que uno podría esperar, y también fue capaz de convocar a un Swift Star Wolf. ¿Cómo podrían tener una oportunidad? La fuerza de este Mofan era realmente sobresaliente, como se esperaba de alguien en el top 10 de la escuela de bomberos. Una simple batalla no es suficiente para probarte a ti mismo, solo espera. Dijo Xu Mingkong, señalando con el dedo a Mingkong. En contraste con el aspecto de Xu Mingkong cuando entró por primera vez en el campo de duelo, su rostro estaba cubierto de cenizas y su ropa estaba desgarrada. Su cabello se parecía al de un mendigo, y ya no podía ser descrito como guapo. Las chicas que gritaban previamente no podían creer que él era el mismo tipo guapo y fresco que había guardado sus manos en sus bolsillos con indiferencia. Xu Mingkong no quería avergonzarse más. Se dio la vuelta y abandonó el lugar. Cuando se fue, la mente de Gu Jian se quedó en blanco. Mientras tanto, Ai Tutu se convirtió totalmente en un niño inmaduro, corriendo hacia el asiento en el que estaba sentada antes. Se torció un poco la cintura y se sentó en una postura perfectamente erguida. Ahora que habían ganado el partido, implicaba que ella no era la única razón por la que perdieron el partido anterior. Gu Jian puede ser bueno en los duelos 1 a 1, pero insistió en hacer todo lo posible en una batalla en equipo, un gran contraste con Mo Fan, que sabía cómo utilizar los elementos de todos de manera eficiente. En opinión de Ai Tutu, Mo Fan era sorprendentemente fuerte, pero además de la ventaja de tener la combinación de fuego y rayo, sabía cómo comunicarse con su equipo, cómo lidiar con sus oponentes, cómo anular sus ataques, cuándo retirarse estratégicamente, cuándo contraatacar. En términos de capacidad de lucha, Mo Fan era mucho más fuerte que Gu Jian, que solo sabía cómo regañar a la gente. Ai Tutu dejó escapar una sonrisa y miró a Gu Jian, con los ojos entrecerrados. Ella no mostraría ninguna piedad a Gu Jian. Haría lo que se suponía que debía hacer, y eso era lo que se merecía por regañarla. ¿Qué estás esperando? Arrástrate hacia ella, dijo Mo Fan, cuyo diccionario nunca tuvo la palabra misericordia. Gu Jian casi se rompe los dientes por apretarlos demasiado fuerte. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿No es Xu Mingkong más fuerte que Bai Yulan? ¿Cómo podrían perder el partido? Con todo el mundo mirando a Gu Jian, no se atrevió a volver a cumplir su palabra. Se arrodilló en el suelo con una cara oscura, se arrastró hacia adelante e inmediatamente sintió que una gran humillación lo golpeaba como una ola. Tenía una gran necesidad de ponerse de pie y duelo a muerte contra Mo Fan. Al final, Gu Jian optó por seguir avanzando, con los ojos llenos de odio. La distancia no era lejana, pero el rastreo era más tortuoso que el que se arrastraba hacia Yellow Springs. Cuando finalmente llegó a donde esa perra estaba sentada, la vio sonriéndole con orgullo. Ai Tutu no tenía motivos para ablandarse con Gu Jian y le dio una fuerte bofetada en la cara. Gu Jian podía sentir su cara ardiendo. Nunca pensó que la chica lo abofetearía por regañarla antes de que terminara el día. Esta bofetada es para evitar que la escoria le vuelva a ladrar a la gente. Todavía soy virgen. Ai Tutu le dio otra palmada con el dorso de su mano, mostrando completamente su maldad. La multitud inconscientemente respiró profundamente cuando vieron esto. Nunca debes enfurecer a una mujer. El hermoso rostro del hombre ya se estaba hinchando después de las dos bofetadas. ¿Desde cuando el arrogante Gu Jian sufrió tal humillación en toda su vida? En cuanto a esta bofetada final, Ai Tutu levantó la mano y estuvo a punto de usar toda su fuerza para bofetear al hombre hasta su muerte. Sin embargo, cuando su mano alcanzó el punto más alto, una mano bronceada de repente agarró su muñeca como un par de pinzas, no permitiendo que la arrojara. Gu Jian ya había cerrado los ojos, pensando en una manera de vengarse en el futuro. Sin embargo, su corazón miserable se llenó de repente con un toque de alegría.